A veces, la naturaleza salvaje nos enseña que nunca estamos realmente solos, incluso cuando creemos que lo estamos. Y a veces, el pasado tiene una forma de encontrarnos, sin importar lo lejos que huyamos. Delarusk pasó 30 años como vigía de incendios en las montañas de Idaho. A los 62 años, pensó que la jubilación significaba finalmente encontrar la paz en el campo, con solo su pastor alemán a su lado. Entonces, una mañana, se despertó y encontró a un enorme lobo negro de pie junto a su tienda de campaña. Lo que hizo su perro a continuación lo cambió todo. El lobo no atacó. Se limitó a observar y siguió volviendo. Pronto, Della se dio cuenta de algo imposible. No se trataba solo de sobrevivir en la naturaleza. Se trataba de una mujer que había desaparecido en esos mismos bosques décadas atrás y de un misterio que no podía permanecer enterrado. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Ese año la escarcha había llegado temprano a las montañas Selkirk. Delarusk lo notó en cuanto abrió la cremallera de su tienda esa mañana. Vio los cristales blancos adheridos a las agujas de pino y escuchó el silencio particular que se produce cuando el mundo contiene la respiración entre estaciones. Llevaba 30 años fijándose en estos detalles, primero desde su torre de vigilancia contra incendios, situada a 2100 metros de altura, y ahora desde el nivel del suelo, donde el bosque le parecía más íntimo y más vasto. Carrick empujó su nariz contra la mano de ella, cálida e insistente. El pastor alemán llevaba 5 años con ella, adoptado de un programa de búsqueda y rescate después de que su marido Tom falleciera. El perro había sido expulsado del programa por ser demasiado dócil y reflexivo. Le dijeron que carecía de la agresividad necesaria para el trabajo de rescate. Della pensaba que eso lo hacía perfecto. «Buenos días, chico», dijo, rascándole detrás de las orejas. «Veamos qué nos depara hoy». Salió a gatas de la tienda de campaña al amanecer de septiembre, con las rodillas protestando ligeramente. 62 años no era una edad avanzada. Se lo recordaba a sí misma a diario, pero tampoco era joven. Su cuerpo guardaba un cuidadoso recuento de 3 décadas dedicadas a subir escaleras de torres, caminar por terrenos accidentados y sobrevivir a inviernos en la montaña que podían quebrantar el espíritu de una persona si no tenía cuidado. El campamento que había elegido se encontraba en un pequeño claro rodeado de pinos con torta, a unos 24 kilómetros del sendero más cercano. Había llevado provisiones suficientes para 2 semanas, aunque podría quedarse más tiempo si el tiempo lo permitía. A su hija Linda le preocupaban estos viajes en solitario. Su hijo Marcus había dejado de llamarlos viajes y había empezado a llamarlos paseos de mamá, con un tono de suave preocupación que hacía que Della se sintiera querida y anciana a la vez. Pero ellos no lo entendían. No podían entenderlo. ¿Cómo iban a saber lo que significaba pasar toda una vida laboral cuidando de algo vasto y salvaje para que luego te arrebataran ese propósito con una fiesta de jubilación y un reloj de oro? El servicio forestal le había agradecido sus servicios, le había entregado una placa y esperaba que se contentara con un apartamento en Coeur d'Alene y las visitas de fin de semana de sus nietos. Lo había intentado durante 6 meses. El apartamento había sido el sueño de Tom. Lo había elegido el año anterior. El infarto se lo llevó, hablando de cómo pasarían juntos sus años dorados, quizá jugando al golf, visitando a los nietos más a menudo. Pero Tom no estaba allí para compartirlo, y Della se encontraba cada mañana de pie junto a la ventana, mirando hacia las montañas, sintiendo que algo vital se le escapaba lentamente de los huesos. Así que empezó a hacer senderismo. Al principio eran excursiones cortas, luego más largas. Conservó el apartamento. Linda tenía una llave y Della volvía cada pocas semanas para recoger el correo y tranquilizar a sus hijos, asegurándoles que no se había convertido en una ermitaña. Pero las montañas eran donde se sentía más ella misma, más conectada con la vida que había construido y con el hombre que había amado. Tom había sido guardabosques, y así fue como se conocieron. Ella tenía 28 años, acababa de ser asignada a la torre de vigilancia de Granite Peak, y él subió para ver cómo estaba durante su primera semana. Él esperaba encontrar a un hombre. En aquella época solían asignar hombres a las torres remotas, y su sorpresa cuando ella abrió la puerta fue casi cómica. Pero se recuperó rápidamente, la ayudó a instalar su equipo
y volvió a la semana siguiente con un café mejor que el instantáneo que ella había estado bebiendo. Se casaron 2 años después. Tom siguió trabajando como guardabosques, mientras que Della mantuvo su puesto en la torre. Se veían cada pocas semanas, cuando él podía subir, y cada invierno pasaban 5 meses seguidos juntos en una altitud más baja. No era convencional, pero funcionaba. Ambos habían aprendido pronto que eran personas que necesitaban espacio para respirar, que entendían que amar a alguien no significaba agobiarlo. El trabajo en la torre de vigilancia le venía bien de una forma que nunca había podido explicar a quienes no lo habían hecho. La soledad, sí, pero más que eso, la sensación de tener un propósito que le daba el estar alerta, el vigilar el bosque cuando necesitaba protección. Había detectado docenas de incendios a lo largo de los años y los había comunicado antes de que pudieran extenderse y consumirlo todo. Había observado cómo se desarrollaban los patrones climáticos. Había aprendido a leer el cielo como otras personas leen libros, y había aprendido a conocer las montañas, cada cresta y cada valle de su sector, cada arroyo y cada pradera. Las había observado a lo largo de todas las estaciones. Las había visto de una forma que los visitantes a pie de tierra nunca podrían. Desde las alturas se veían los patrones. Se entendía cómo todo estaba conectado. Carrick olisqueó su mochila, recordándole que la filosofía no daba de desayunar. Sacó el hornillo de camping y empezó a calentar agua para el café y las gachas de avena. El perro recibió su ración de pienso y un trozo de cecina que ella misma había preparado el mes anterior. Comió con bocados cuidadosos y mesurados, observando el árbol mientras masticaba. «Eres un buen chico», le dijo ella, «el mejor compañero que podría pedir». La rutina matutina era meditativa: hervir agua, cocinar comida sencilla, limpiar cuidadosamente para no atraer a los osos. Había aprendido esos hábitos hacía décadas y se habían convertido en algo natural para ella. Tom solía bromear diciendo que ella podía desmontar el campamento mientras dormía, y probablemente tenía razón. Después del desayuno, caminó por el perímetro del claro, buscando señales de animales, excrementos de oso negro a unos 50 metros al este, de 1 o 2 días de antigüedad, huellas de alces cerca del pequeño arroyo que bordeaba el extremo sur del campamento, agujeros de ratones en los troncos caídos. Todo normal, todo como debía estar. Sacó su viejo cuaderno de bitácora, un hábito que no podía abandonar, aunque ya nadie le pagara por registrar sus observaciones. El cuaderno era de 1993, su primer año completo en Granite Peak. Había guardado todos los diarios de todas las temporadas. Tenía cajas llenas de ellos almacenadas, pero había traído este en particular porque contenía un recuerdo que estaba tratando de ubicar. Hollando las páginas, encontró las entradas de finales de agosto de ese año. Había anotado señales de humo inusuales durante 3 días seguidos, pequeños incendios controlados que no eran incendios forestales ni rayos. Los había comunicado a la estación de guardabosques y Tom había salido a investigar. No había encontrado nada, ni rastro de nadie en ese sector. El humo había cesado después del tercer día y nunca volvió a aparecer. Recordaba haberle preguntado a Tom al respecto cuando la visitó la semana siguiente. Él también parecía desconcertado. Había dicho que las coordenadas que ella le había dado eran correctas, pero que no había pruebas de actividad humana reciente. El misterio la había inquietado durante un tiempo, pero luego llegó el invierno y otras cosas tomaron prioridad. Ahora, mirando las entradas descoloridas, no podía decir exactamente por qué había traído el diario en este viaje. Solo una molesta sensación de que se había perdido algo importante en aquel entonces, de que aquellas señales de humo significaban más de lo que ella había entendido. «Envejecer te vuelve sentimental», le dijo a Carrick. «Empiezas a ver conexiones donde no las hay». Pero el perro volvía a mirar fijamente al árbol, con las orejas hacia adelante de esa forma tan particular. Eso significaba que había oído u olido algo digno de mención. Della siguió su mirada, pero no vio nada inusual. Solo pinos, sombras, la naturaleza salvaje de siempre. «¿Qué pasa, chico?» Carrick la miró y luego volvió a mirar los árboles. No estaba alarmado, pero sí alerta. Interesada, decidió confiar en su instinto. Una de las primeras cosas que le enseñaron en el entrenamiento de vigilancia de incendios fue a prestar atención cuando algo no estaba bien. Aunque no se pudiera identificar inmediatamente el motivo,
El cerebro procesaba más información de la que la mente consciente podía seguir. El instinto no era más que el reconocimiento de patrones que aún no se podía articular. Pasó el resto de la mañana recorriendo un amplio circuito alrededor del campamento, inspeccionando la zona más a fondo. El tiempo era perfecto. Cielo despejado, temperatura en torno a los 15 de Watt o una ligera brisa del oeste, condiciones ideales para el senderismo. El tipo de día que le recordaba por qué se había enamorado. Había recorrido unos 8 kilómetros, moviéndose al ritmo constante que había desarrollado a lo largo de décadas. No era rápido, pero sí eficiente. Se detuvo para almorzar junto a un estanque de castores, observando las ondas en el agua mientras Carrick investigaba las orillas fangosas. Esto era lo que echaba de menos en el apartamento. No solo la naturaleza en sí, sino la forma en que el tiempo transcurría de manera diferente aquí. Sin relojes, sin horarios, nada más que el arco del sol en el cielo y los ritmos propios del cuerpo. Una vez intentó explicárselo a Linda, cómo el tiempo de la ciudad le parecía artificial y agobiante, pero su hija se había limitado a mirarla con preocupación y a preguntarle si había pensado en ver a alguien, quizá hablar con un terapeuta sobre su dolor. Della no se había ofendido. Linda tenía buenas intenciones y quizá había algo de cierto en ello. Quizá todo esto no era más que una elaborada forma de evitar el vacío del apartamento y la vida que se suponía que debía desear ahora que Tom ya no estaba y sus años de trabajo habían quedado atrás. Pero no le parecía una evasión. Le parecía volver a casa. Regresó al campamento a media tarde, dio otra vuelta por el perímetro y empezó a preparar la cena. Estofado deshidratado, arroz instantáneo, un paquete de judías verdes. No era nada sofisticado, pero las calorías eran calorías, y cuanto más duraran las provisiones, más tiempo podría quedarse fuera. Carrick cenó, y luego se acomodó junto al fuego, apoyando la cabeza en las patas, pero sin apartar la vista del bosque que se oscurecía. El sol se ponía antes ahora, faltaba solo una semana para octubre. Pronto las noches serían tan frías que acampar se volvería realmente incómodo. Se quedaría hasta finales de septiembre y luego volvería al apartamento durante unas semanas antes de decidir si hacer otro viaje en octubre o esperar hasta la primavera. Cuando la oscuridad se apoderó del claro, Della apagó el fuego y se retiró a su tienda. Hacía tiempo que había aprendido a no mantener el fuego encendido toda la noche. Perturbaba a los animales y creaba una falsa sensación de seguridad. Era mejor confiar en su refugio y en su perro y dejar que el bosque fuera él mismo. Dentro de la tienda, preparó su saco de dormir y comprobó que su linterna frontal estuviera al alcance de la mano. Carrick dio 2 vueltas antes de tumbarse frente a la entrada de la tienda, su posición habitual. Perro guardián hasta el final. «Buenas noches, chico», susurró. En pocos minutos se quedó dormida. Un sueño profundo y sin sueños, fruto del esfuerzo físico y del aire puro de la montaña. No sabía cuánto tiempo llevaba dormida cuando el gruñido sordo de Carrick la devolvió a la conciencia. El gruñido era apenas audible, más una vibración que un sonido, pero despertó a Della con la claridad eléctrica del peligro reconocido. Carrick nunca gruñía sin motivo. En 5 años había oído ese sonido quizás 3 veces. Una vez por un oso que se había acercado demasiado a su campamento, otra por un hombre extraño que se le había acercado de forma demasiado agresiva al inicio de un sendero, y otra por razones que nunca había identificado, alguna amenaza que había pasado en la noche sin revelarse. Buscó su linterna frontal, pero se detuvo antes de encenderla. Era mejor dejar que sus ojos se acostumbraran primero a la oscuridad. Era mejor escuchar y aprender antes de anunciar su presencia. La tienda estaba completamente a oscuras, el tipo de oscuridad que solo existe a kilómetros de cualquier luz artificial. Pero a través de la ventana de malla cerca de su cabeza, podía distinguir las tenues siluetas de los árboles recortadas contra un cielo lleno de estrellas. No había luna esa noche, era luna nueva. El gruñido de Carrick se repitió, bajo y constante. Ahora estaba de pie. Por el sonido, se dio cuenta de que estaba en la entrada de la tienda, con su cuerpo bloqueando el paso. Entonces lo vio, justo más allá del vestíbulo de la tienda, a unos 2 metros de distancia, una forma que no encajaba allí, demasiado grande para ser un coyote, demasiado sólida para ser una sombra.
Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, la forma se convirtió en algo que le cortó la respiración. Un lobo, de enorme pelaje negro, completamente inmóvil y mirando directamente a la tienda. Della había visto lobos antes. No se podían pasar 30 años en las zonas rurales de Idaho sin encontrarlos, pero nunca así, nunca tan cerca, nunca tan tranquilos. Los lobos eran criaturas tímidas en general, que evitaban el contacto con los humanos siempre que podían. Cazaban alces y ciervos, vivían en grupos familiares y no querían tener nada que ver con las personas. Este lobo parecía querer algo muy específico. Se quedaba allí inmóvil, con los ojos captando la luz ambiental de las estrellas y reflejándola con una calidad casi luminosa. Della se encontró contando los latidos de su corazón, esperando a ver qué pasaba a continuación. El gruñido de Carrick se había reducido a un leve rugido, con el cuerpo tenso pero sin atacar. Eso era lo más extraño. Carrick debería haber perdido los estribos, ladrando, lanzándose, defendiendo su territorio y a su dueña con toda la fuerza de sus 36 kilólon. En cambio, gruñía sí, pero era una alerta, no un ataque. La estaba advirtiendo, no amenazando al lobo. El lobo dio un paso más, y luego otro. Se movía con la fluida seguridad de alguien que había hecho ese viaje muchas veces antes y sabía exactamente a dónde iba. La mano de Della encontró el bote de spray para osos que guardaba cerca de su saco de dormir. Sus dedos lo agarraron, pero no lo levantó, no apuntó. Un instinto le decía que rociar a este animal sería un grave error, aunque no podía explicar por qué. El lobo se detuvo en el vestíbulo de la tienda, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los detalles de su cara. El ligero encanecimiento alrededor del hocico que sugería su edad, la inteligencia en sus ojos que parecía casi humana en su intensidad. La miró durante un largo momento, y Della sintió que algo pasaba entre ellos, una comunicación sin palabras, pero que sin embargo tenía peso. Entonces el lobo se dio la vuelta y volvió al bosque, desapareciendo entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Della se quedó paralizada durante varios segundos, con la mano aún agarrando el spray para osos y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Carrick estaba de pie a la entrada de la tienda, con el cuerpo finalmente relajado y la cola moviéndose con un pequeño y vacilante meneo. «¿Qué demonios ha sido eso?», susurró ella. El perro la miró y ella habría jurado que parecía tan confundido como ella se sentía. No volvió a dormir en toda la noche. Se sentó en su saco de dormir con la linterna frontal encendida, escuchando cada sonido que hacía el bosque, esperando a que el lobo regresara. Pero no lo hizo. El resto de la noche transcurrió en un silencio normal, con el viento entre los pinos, un búho cazando en algún lugar al norte y los pequeños susurros de los ratones y los zorros ocupados en sus quehaceres nocturnos. Cuando finalmente amaneció, Della salió a gatas de su tienda con las piernas entumecidas y de inmediato comenzó a examinar el suelo alrededor del campamento. La escarcha había vuelto durante la noche, más intensa que la mañana anterior, y allí, entre los cristales blancos, encontró lo que buscaba. Pobre príncipe, huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier perro. El lobo había dado 2 vueltas alrededor de la tienda antes de acercarse a la entrada, y las huellas se conservaban perfectamente en la escarcha. Cada almohadilla era distinta, cada marca de garra era visible. Se arrodilló junto a la huella más clara y extendió la mano junto a ella. La pata del lobo empequeñecía su palma. No se trataba solo de un lobo grande. Era enorme, fácilmente superaba los 45 kilos, quizás se acercaba más a los 63. El tamaño de un macho alfa, el tipo de animal que lideraría toda una manada. ¿Pero qué hacía allí? Los lobos no se acercaban a campamentos humanos como este. No se quedaban fuera de las tiendas de campaña mirando fijamente. No se comunicaban con los pastores alemanes a través de un lenguaje tácito de gruñidos y posturas corporales. Della preparó café con manos temblorosas, tratando de procesar lo que había presenciado. Era una persona racional, entrenada en la observación y el análisis. Tenía que haber una explicación. Quizás el lobo estaba acostumbrado a los humanos, había sido alimentado por los campistas y había perdido su miedo natural. Quizás estaba enfermo, rabioso, actuando de forma extraña. Pero no parecía enfermo, parecía decidido, deliberado. Pasó una hora desmontando el campamento y decidió que lo mejor era trasladarse a otro lugar. Si el lobo regresaba y se mostraba agresivo,
se encontraría en una situación peligrosa. Era mejor cambiar de ubicación, poner distancia entre ella y lo que hubiera sucedido la noche anterior. Pero mientras enrollaba la tienda, Carrick comenzó a excavar cerca del fogón, arañando la tierra con las patas con intensa concentración. ¿Qué has encontrado, chico? Él siguió excavando y Della se arrodilló a su lado para ver qué había llamado su atención. A unos centímetros de profundidad, sus patas descubrieron algo que la hizo sentarse sobre sus talones. Sorprendida. Era una talla de madera, desgastada, con forma de lobo en plena carrera. Medía unos 15 centímetros de largo y estaba tallada en una madera oscura que no reconoció de inmediato. La artesanía era notable. Cada detalle de la anatomía del lobo estaba representado con minuciosa precisión, desde la estructura muscular hasta las líneas individuales del pelaje a lo largo de su espalda. Pero lo que le llamó la atención fueron las marcas talladas en la base, símbolos que parecían casi escritos, pero que no reconocía. No eran pictogramas nativos americanos de ninguna de las tribus regionales, ni ningún alfabeto moderno. Alguien había tallado esto, lo había enterrado cerca de su fogata, y ella no tenía idea de por qué ni cuándo. Giró la talla entre sus manos, sintiendo su peso, la pátina suave que provenía del paso del tiempo y el manejo. No era una baratija reciente. Era antigua, genuinamente antigua, tal vez de décadas o más. ¿Quién ha dejado esto aquí?, preguntó al claro vacío. Carrick gimió suavemente, mirando hacia el bosque. Siguiendo su mirada, Della vio algo que le heló la sangre. El lobo había vuelto. Estaba al borde del bosque, mirándola con esos mismos ojos inteligentes. A la luz del día parecía aún más grande que por la noche, con su pelaje negro brillante y sano, y su postura irradiando una autoridad tranquila. Della se puso de pie lentamente, con la talla aún en la mano. Ella y el lobo se miraron a través del claro, un espacio de 30 pies que parecía a la vez vasto y demasiado pequeño. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. El lobo no se movió, no reaccionó. Simplemente la observó durante otro largo momento, luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque, en dirección noreste. Della miró a Carrick. El perro movía la cola y la miraba con una expresión que parecía casi expectante. ¿Quieres seguirlo?, dijo. No era una pregunta. Carrick movió la cola con más fuerza. Della miró la talla de madera que tenía en la mano, luego las enormes huellas en la escarcha, y por último, el bosque donde había desaparecido el lobo. Todos sus instintos racionales le decían que recogiera sus cosas y se marchara, que informara de ello al servicio forestal, que volviera a la civilización y a la seguridad, pero algo más profundo, algo que no tenía nada que ver con la racionalidad y todo que ver con 30 años de observar y escuchar estas montañas, le decía que eso sería un error. Fuera lo que estaba pasando allí, fuera lo que quería el lobo, estaba relacionado con algo que ella necesitaba comprender. Tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma en el momento de tomarla. «De acuerdo», le dijo a Carrick. «Averigüemos de qué se trata». Se echó la mochila al hombro, comprobó 2 veces su orientación y comenzó a caminar hacia el noreste, siguiendo al lobo hacia lo más profundo del bosque. El rastro que había dejado el lobo no era realmente un rastro, sino un estrecho pasaje a través de densos pinos con torta que obligaba a Della a moverse de lado en algunos lugares, con la mochila enganchándose en las ramas bajas. Carrick lo recorría con facilidad, con el cuerpo más cerca del suelo, y en 2 ocasiones se volvió para mirarla, como preguntándose por qué tardaba tanto. «No todos tenemos 4 patas», murmuró ella, mientras desenganchaba su chaqueta de una rama especialmente rebelde. Llevaba caminando unas 2 horas cuando los árboles comenzaron a escasear y divisó por primera vez algo construido por el hombre en la distancia. Una estructura de madera gris desgastada, apenas distinguible del bosque circundante. Al acercarse, la reconoció. La antigua estación de guardabosques de Marble Creek, abandonada desde hacía al menos 15 años, quizá más. Había estado allí una vez, hacía décadas, cuando aún estaba en funcionamiento. Tom la había bajado de la torre para ir a por suministros y se habían detenido allí para visitar al guardabosques que estaba destinado allí. Ahora no recordaba su nombre, pero sí recordaba la estación en sí. Una construcción sólida, hecha para durar, situada en la confluencia de 2 arroyos, donde el agua era fiable durante todo el año. El lobo no se veía por ninguna parte,
pero sus huellas continuaban hasta los escalones de la entrada de la estación. Della se acercó con cuidado, con Carrick a su lado. Las ventanas estaban intactas, pero sucias, y la puerta colgaba ligeramente torcida de sus bisagras. Alguien la había cerrado con candado en algún momento, pero ahora la cerradura estaba rota y colgaba inútilmente del pestillo. Empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz sucia que se filtraba por las ventanas, pero sus ojos se adaptaron rápidamente. La sala principal estaba prácticamente intacta. Un escritorio, archivadores, una estufa de leña, estanterías que en su día habían albergado suministros. Todo estaba cubierto de polvo y excrementos de ratón, y el aire olía a madera vieja y podredumbre. Pero alguien había estado allí recientemente. Lo podía ver en el polvo removido del suelo, en las huellas que no eran suyas y que conducían a los archivadores de la esquina. Della se acercó a los archivadores y probó el cajón superior. Estaba cerrado con llave. El segundo cajón también estaba cerrado, pero el tercero se abrió con un chirrido de metal protestando. Dentro encontró viejos archivos, documentos de cuando la estación estaba en funcionamiento, informes de incidentes, solicitudes de suministros, registros meteorológicos, la burocracia mundana del trabajo del servicio forestal. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando algo le llamó la atención. Una carpeta de manila más nueva que las demás, no tan amarillenta por el paso del tiempo. La sacó y la abrió. Informe de persona desaparecida. En el encabezado estaba estampada la fecha, 15 de septiembre de 1993. Sus manos comenzaron a temblar incluso antes de leer el nombre. Una Brightwell, mujer, 47 años. Vista por última vez el 28 de agosto de 1993, cerca del desagüe de Marble Creek. Se encontró su vehículo en el inicio de un sendero, pero faltaban la tienda de campaña y los suministros. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva del 1 al 12 de septiembre. No se encontró ningún rastro. El caso sigue abierto. Había una fotografía pegada en el interior de la carpeta. Una foto de carné, de esas que nunca capturan adecuadamente a una persona. Pero incluso en ese formato burocrático poco favorecedor, Della pudo ver que una Brightwell tenía pómulos altos, ojos oscuros e intensos y el pelo largo, recogido con severidad. Parecía demacrada, casi atormentada, como alguien que no había dormido bien. Y alrededor de su cuello, visible incluso en la pequeña fotografía, colgaba un colgante. Della sacó la talla de madera de un lobo de su bolsillo y la sostuvo junto a la foto. Era idéntica en todos los detalles que podía distinguir. Su corazón latía con fuerza. Esa mujer había desaparecido hacía 32 años, durante la primera temporada completa de Della en Granite Peak, y llevaba consigo el mismo lobo tallado que Della acababa de desenterrar de su campamento. Hojeó el resto del expediente. Informes de búsqueda, declaraciones de testigos, una breve biografía. Al parecer, una había sido antropóloga y estudiaba las culturas indígenas del norte de las montañas rocosas. Había tomado un año sabático de su puesto en la universidad para realizar una investigación de campo en Selkirks. Estaba sola, no le había dicho a nadie cuáles eran sus lugares de investigación específicos y había desaparecido sin dejar rastro, salvo su vehículo. La última página del expediente era una nota manuscrita del guardabosques que dirigía la búsqueda. Se registraron todas las zonas probables en un radio de 16 kilómetros. Se rastreó el arroyo, no se encontró a nadie. La persona abandonó la zona por su propio pie o sucumbió a los elementos en un lugar aún por descubrir. Sin pruebas adicionales, se suspendió la búsqueda. El expediente permanece abierto. Della se sentó en la polvorienta silla del escritorio, con las piernas repentinamente temblorosas. Recordaba aquella búsqueda. Le habían pedido que vigilara desde la torre para informar de cualquier humo o actividad inusual. Había visto los helicópteros de búsqueda. Los había observado peinar el bosque durante días y recordaba aquellas extrañas señales de humo de unas semanas antes, las que Tom había investigado y no había encontrado nada. ¿Y si estuvieran relacionadas? ¿Y si una había estado haciendo esas señales y, para cuando alguien investigó, ya se había ido? Carrick gimió suavemente y le olisqueó la rodilla. Ella se agachó para acariciarlo. Necesitaba el contacto físico, el recordatorio de que no estaba sola en esa habitación polvorienta, llena de fantasmas. ¿Quién era ella, chico? ¿Y qué tenía que ver con ese lobo? Siguió leyendo el expediente, buscando cualquier pista que pudiera explicar la conexión.
La investigación de una se había centrado en lo que ella llamaba poblaciones remanentes, grupos indígenas que habían mantenido sus formas de vida tradicionales a pesar de la presión para asimilarse. Había publicado artículos sobre sociedades cazadoras, recolectoras, sobre conocimientos ecológicos tradicionales, sobre la relación entre los seres humanos y los depredadores alfa. Había una cita de uno de sus artículos impresa e incluida en el expediente. El vínculo entre el ser humano y el lobo es anterior a la agricultura, anterior a la civilización tal y como la conocemos. En esa antigua relación reside la sabiduría que hemos olvidado en nuestra carrera hacia la modernidad. Della volvió a mirar la talla de madera. Alguien la había hecho con mucho cuidado. Le había infundido un significado que iba más allá de la simple decoración, y una la había llevado puesta, la había llevado a estas montañas, la llevaba consigo cuando desapareció. La luz de la estación se estaba apagando. Había estado leyendo más tiempo del que se había dado cuenta. Tenía que tomar una decisión. Podía coger el expediente, salir de excursión e informar a las autoridades de lo que había encontrado. Tardaría un día y medio en llegar al inicio del sendero y otras cuantas horas en llegar a la estación de guardabosques. Para cuando alguien pudiera iniciar una investigación de seguimiento, cualquier rastro que existiera estaría aún más frío de lo que ya estaba, o podía seguir adelante. El lobo la había llevado allí deliberadamente. Se había asegurado de que encontrara esta información. No le había parecido amenazante esa mañana. Había sido como una vez más. La mujer la miraba fijamente a través de 3 décadas, con esos ojos inquietantes que guardaban secretos que Della apenas empezaba a adivinar. «Está bien», dijo en voz baja. «Te escucho». Cerró el expediente, pero lo guardó, deslizándolo en su mochila junto a la talla del lobo. Luego hizo una búsqueda más exhaustiva en la estación, buscando cualquier otra cosa que pudiera ser relevante. En la trastienda, detrás de una tabla suelta que solo encontró porque Carrie no dejaba de olfatearla, descubrió más papeles, fotocopias, dañadas por el agua y descoloridas, pero aún legibles. Páginas arrancadas de un diario cubiertas de escritura a mano que coincidía con las notas del expediente de una. Della las llevó a la ventana, donde había mejor luz, y comenzó a leer. Las entradas estaban fechadas entre julio y agosto de 1993. Describían la investigación de una, su metodología, sus hallazgos, pero a medida que avanzaban las fechas, el tono cambiaba. Las observaciones antropológicas clínicas dieron paso a algo más personal, más urgente. El 28 de julio se encontraron pruebas de habitabilidad semipermanente en la parte alta del valle. Disposiciones de piedras, fogatas que muestran un uso prolongado. No contemporáneo, pero tampoco antiguo. Algo intermedio. 3 de agosto. Los lobos aquí se comportan de manera diferente. La estructura de la manada es estable a lo largo de los años. Los mismos individuos, los mismos territorios. El macho alfa muestra una tolerancia inusual hacia la presencia humana, casi como si estuviera acostumbrado a nosotros. 10 de agosto. Ella aún no me habla, pero me observa. A veces la veo al amanecer, al borde del claro. Es anciana, tal vez tenga 70 años. ¿Cómo sobrevive aquí sola? 15 de agosto. Se llama Tsula. Dice que significa zorro en un idioma que no reconozco. No es Nepurse ni Kudelain, es algo más antiguo. Dice que su pueblo lleva aquí más tiempo que los árboles. Creo que se refiere a su linaje familiar específico, no a su tribu. Un linaje de vigilantes. 22 de agosto. Tula me dio esto. Había un boceto rudimentario del grabado del lobo. Dice que me marca como amigo de la manada. Dice que los lobos saben en quién confiar. No sé si creo en ese tipo de cosas, pero lo llevo puesto de todos modos. Me parece importante. La última entrada tenía fecha del 25 de agosto, 3 días antes de que se denunciara la desaparición de una. 25 de agosto. Zula se está muriendo. Ella lo sabe. Dice que alguien debe seguir vigilando cuando ella ya no esté. Dice que los lobos elegirán. No entiendo lo que eso significa, pero lo siento en mis huesos. Algo está a punto de cambiar. Algo más importante que mi investigación, más importante que mi carrera. Mañana trasladaré mi campamento al Valle Superior. Si alguien lee esto, que sepa que fui por voluntad propia, que sepa que yo elegí esto. La entrada terminaba ahí. Della la leyó 3 veces tratando de descifrar su significado.
Sula, una mujer que vivía sola en las montañas, moribunda, hablando de lobos y de vigilar, y una había ido a verla, había trasladado su campamento, aparentemente había elegido algo. ¿Elegido qué? Afuera, el sol se ponía, pintando el claro con tonos dorados y ámbar. Della necesitaba acampar pronto, necesitaba comer y descansar, pero se sentía empujada hacia adelante, obligada a seguir adelante. Entonces apareció el lobo, como si lo hubieran invocado sus pensamientos. Se detuvo junto al árbol, a contraluz por el sol poniente, esperando. Carrick se levantó y se dirigió a la puerta, mirándola con expectación. Della se echó la mochila al hombro, guardó cuidadosamente las páginas del diario en una bolsa impermeable y siguió al lobo adentrándose en la naturaleza salvaje. Caminaron hasta que oscureció por completo, siguiendo al lobo por un terreno que se volvía cada vez más remoto. A Della le dolían las piernas y le latían los pies dentro de las botas, pero siguió adelante, confiando en que el lobo sabía a dónde la llevaba. Carrick se mantuvo cerca, y su presencia la tranquilizaba mientras la última luz se desvanecía del cielo. Cuando el lobo finalmente se detuvo, se encontraban en un pequeño claro junto a un arroyo que Della no reconocía. Creía conocer todos los cursos de agua de la región, pero este era nuevo para ella. Estrecho, de corriente rápida, cantando sobre piedras lisas en la oscuridad. El lobo la miró una vez y luego se fundió entre los árboles. Della se quedó sola con Carrick, escuchando el arroyo el viento y su propia respiración. Bueno, le dijo al perro, supongo que acamparemos aquí. Montó la tienda con la linterna frontal, realizando los movimientos familiares con dificultad. Esa noche no haría fuego. Estaba demasiado agotada y, además, tenía la sensación de que no debía anunciar su presencia más de lo necesario. Cenó fría carne seca y frutos secos, le dio a Carrick su pienso y se metió en el saco de dormir en cuanto la tienda estuvo segura. Pensaba que se quedaría despierta, preocupada por los lobos, las mujeres desaparecidas y los misteriosos observadores, pero el cansancio la venció de inmediato. Cayó en un sueño profundo como una piedra en aguas profundas. Cuando se despertó, el sol ya estaba alto. Había dormido más de lo habitual. Su cuerpo exigía el descanso que necesitaba. Carrick estaba sentado a la entrada de la tienda, alerta pero tranquilo, y cuando ella abrió la cremallera, comprendió por qué el lobo había vuelto, pero no estaba solo. Y otros dos lobos estaban sentados en el claro, más pequeños que el alfa negro, pero aún así impresionantes. Uno era gris con manchas blancas en el pecho, el otro era marrón moteado. La observaban con la misma atención inteligente que el lobo negro, y ninguno de ellos mostraba signos de agresividad. Della salió lentamente de la tienda, manteniendo sus movimientos suaves y nada amenazantes. Los lobos no reaccionaron. Carrick se acercó y, para sorpresa de Della, tocó el hocico del lobo gris. Los dos animales se miraron durante un largo rato. Entonces, la cola de Carrick comenzó a moverse. «Que me parta un rayo», susurró Della. Preparó el desayuno mientras los lobos la observaban. Era surrealista cocinar avena con una audiencia de depredadores alfa, pero parecían contentarse con simplemente observar. Cuando terminó de comer, el lobo negro se levantó y comenzó a caminar río arriba por el arroyo. Della lo siguió. Caminaron quizás 3 millas, subiendo constantemente hacia tierras más altas. El bosque cambiaba a medida que avanzaban. Los pinos con torta daban paso a árboles más viejos, enormes pinos ponderosa y cedros rojos occidentales que debían tener varios cientos de años. El sotobosque también era diferente, exuberante, con helechos y musgo, sombreado y fresco, incluso bajo el sol de septiembre. Entonces, el valle se abrió ante ella y Della se detuvo en seco. Estaba oculto. Este lugar, rodeado por crestas en 3 lados, solo era accesible a través del estrecho arroyo por el que acababa de subir. Quizás 200 acres de prados y bosques, prístinos e intactos, con el arroyo corriendo por el centro. Y en medio del prado había algo que le cortó la respiración. Un círculo de piedras, enormes piedras de río dispuestas en un anillo perfecto, de unos 12 metros de diámetro, con una piedra central más grande que le llegaba a la cintura. Las piedras estaban cubiertas de líquenes y musgo, claramente antiguas, pero la disposición era demasiado deliberada para ser natural. El lobo negro se dirigió directamente al círculo y se sentó junto a la piedra central, esperando. Della se acercó lentamente, con Carrick a su lado.
A medida que se acercaba, pudo ver que la piedra central estaba tallada. El símbolo del lobo estaba allí, prominente en la cara de la piedra, pero también había otras marcas, símbolos que no reconocía, desgastados por el tiempo, pero aún visibles. Se arrodilló junto a la piedra y pasó los dedos por las tallas. No eran recientes, era antiguo, genuinamente antiguo, anterior a cualquier cosa que hubieran construido los colonos europeos. La técnica de tallado se parecía a la que había visto en los museos, petroglifos de culturas indígenas, pero los símbolos específicos le resultaban desconocidos. Al mirar más detenidamente alrededor del claro, comenzó a notar otros signos de presencia humana a largo plazo. Fogatas, piedras cuidadosamente dispuestas, que podrían haber sido los cimientos de refugios temporales, áreas donde el suelo se había desgastado por el uso repetido durante años o décadas. La gente había vivido aquí, no solo había pasado por aquí, sino que realmente había vivido aquí durante mucho tiempo. Y entonces vio las tiendas. Dos de ellas estaban montadas en el extremo más alejado del claro, cerca de un grupo de cedros centenarios. Una tenía claramente décadas de antigüedad. La tela estaba descolorida por el sol y remendada, y los postes estaban desgastados y grises. La otra parecía más reciente, tal vez de 10 o 15 años, montada con la eficiencia experta de alguien que sabía lo que hacía. Della caminó hacia ellas con el corazón latiéndole con fuerza. Los lobos la siguieron, pero mantuvieron la distancia, dejándola acercarse sola. Primero la tienda más antigua. Abrió la cremallera con cuidado y miró dentro. El equipo de acampada estaba perfectamente organizado a pesar de los años de deterioro. Un saco de dormir, antiguo pero aún funcional, utensilios de cocina, libros, guías de campo, diarios, textos sobre antropología y ecología, y en un rincón protegido por un recipiente impermeable, más papeles. Della sacó el recipiente y lo abrió. Dentro había un diario, con el nombre de Una Brightwell escrito en la portada. Lo llevó fuera y se sentó al sol a leerlo. El diario continuaba donde habían terminado las páginas fotocopiadas. Una había venido a este valle, había conocido a Sula, había aprendido sobre el círculo de piedras y lo que representaba. Las entradas eran detalladas, escritas con la letra cuidadosa de alguien que sabía que sus observaciones de 1993. Tu Sula me lo ha enseñado todo hoy. Este valle es un refugio. Lo ha sido durante generaciones incontables. Su pueblo huyó aquí cuando llegaron los soldados. Cuando se establecieron las reservas, prefirieron desaparecer antes que someterse. Un puñado de familias, tal vez 20 personas, que se alejaron de la historia y se adentraron en estas montañas. Hicieron un pacto con la manada de lobos que vivía aquí. Protección mutua. Los lobos protegerían el valle y los humanos vigilarían desde las alturas en busca de amenazas que se acercaran. Construyeron puestos de vigilancia en las crestas, lugares desde donde se podía ver el peligro venir desde kilómetros de distancia. Con el paso de las generaciones, las familias disminuyeron. La gente moría, nacían niños, pero decidían marcharse para reincorporarse al mundo del que habían huido sus abuelos. Sula es la última de su linaje, pero ella dice que la responsabilidad trasciende el linaje. Alguien debe mantener la vigilancia. Los lobos necesitan a alguien que sea sus ojos en las alturas. Me pidió que me quedara. Se está muriendo. Cree que es cáncer de hígado, aunque nunca ha ido al médico. Le queda quizá un año, quizá menos. Necesita saber que alguien continuará vigilando cuando ella ya no esté. Le dije que lo pensaría, pero ya sé cuál es mi respuesta. Mi carrera no significa nada en comparación con esto. Mis publicaciones, mi carrera académica, todo eso no es más que ruido. Esto es real. Esto importa. Las entradas continuaron durante el otoño y el invierno de 1993. Una se había quedado. Había aprendido de Tula cómo sobrevivir en la naturaleza a largo plazo, cómo interpretar el comportamiento de los lobos, cómo mantener los puestos de vigilancia. Los escritos mostraban su transformación de observadora académica a participante plena. El 15 de enero de 1994, Tula murió esta mañana, pacíficamente, mientras dormía, tal y como ella quería. Los lobos se reunieron al amanecer, los 7, y aullaron durante una hora. Nunca había oído nada parecido. No era exactamente un luto, más bien un reconocimiento, como si se despidieran de alguien a quien habían conocido toda su vida. La enterré en la cresta con vistas que ella había pedido.
Los lobos observaron todo el tiempo. El macho alfa, el grande y negro al que llamo Sombra, se acercó cuando terminé y olisqueó las piedras que cubrían su tumba. Luego me miró, y juro por Dios que vi comprensión en sus ojos. Ahora estoy solo, completamente solo, y nunca me he sentido más decidido en toda mi vida. Della leyó los años 1994, 1995 y 1996. Una había vivido aquí, había hecho de este valle su hogar, había mantenido un pequeño jardín, había cazado y pescado, había tomado notas meticulosas sobre el comportamiento de la manada de lobos y la ecología del valle. Había sido feliz. Las últimas entradas eran de 2023, 27 años después de que comenzara el diario, el 10 de mayo de 2023. Hoy tengo 69 años. Llevo aquí 30 años, más tiempo que Tula, más tiempo que cualquiera antes que ella conozca. El valle ha sido bueno conmigo. Los lobos han sido buenos conmigo. He visto nacer y crecer a 3 generaciones de cachorros. He visto a la manada mantener su territorio y su propósito. Pero me estoy haciendo vieja. Ahora me tiemblan las manos y mi vista ya no es lo que era. Todavía puedo mantener el campamento. Todavía puedo recorrer los puestos de vigilancia. Pero no sé cuántos años más me quedan. Quizás 5, quizás 10 si tengo suerte. La pregunta es la misma a la que se enfrentó Sula. ¿Quién vendrá después? Los lobos seguirán buscando hasta que encuentren a alguien. Shadow también es viejo ahora. Debe de tener 15 años, una edad avanzada para un lobo. Pero su linaje continúa. Ahora es su hija quien lidera la manada. Y su hijo, el gran macho negro que se parece tanto a su abuelo, ha empezado a ponerme a prueba, a observarme, a intentar comprender si sigo siendo capaz. Creo que sabe que estoy fallando. Creo que ya está buscando a mi sustituto. La última entrada data de agosto de 2023, hace solo 2 años, el 30 de agosto de 2023. Sé lo que se avecina. Mi cuerpo me lo dice de una forma que ya no puedo ignorar. El cáncer que se llevó a Sula también me ha encontrado a mí. Puedo sentirlo, aunque no sé exactamente dónde. Quizás en el hígado o en el estómago. ¿Importa? He escrito una carta para quien quiera que venga después. La he sellado y la he dejado donde los lobos se asegurarán de que la encuentren. Si estás leyendo este diario, si has seguido a los lobos hasta este lugar, entonces ya sabes casi todo lo que importa. El valle necesita un guardián. Los lobos necesitan ojos en las alturas. Tendrás que elegir, igual que yo. Nadie te obligará. Pero ten claro que aquí hay un propósito, hay un significado. He vivido 30 años en este valle y han sido los mejores años de mi vida. Encontré lo que buscaba, aunque no sabía que lo buscaba hasta que llegué. Confía en los lobos, confía en ti mismo, y si decides quedarte, bienvenido a casa. Della cerró el diario con manos temblorosas. Una no había desaparecido. Ella había elegido esto. Había vivido aquí durante 3 décadas. Había muerto aquí, probablemente en esa misma tienda, y había dejado todo preparado para quien viniera después. Y los lobos habían ido a buscar. Habían encontrado a Della. Miró al nieto de la sombra del lobo negro, que quizá estaba sentado junto al círculo de piedras y la observaba con esos 2 ojos inteligentes. «Llevas 2 años buscando», dijo en voz baja, buscando a alguien que la vigilara. La cola del lobo se movió ligeramente. No era un meneo, sino un gesto de reconocimiento. Carrick se apoyó contra su pierna, y Della se dio cuenta de que estaba llorando, no por tristeza, sino por algo más grande y difícil de nombrar. Reconocimiento, tal vez, o alivio. Había pasado 5 años desde la muerte de Tom, sintiendo que había perdido su propósito. Y aquí estaba, esperándola en un valle escondido ofrecido por lobos que necesitaban ojos humanos para completar su antiguo pacto. Pero aún no se había decidido. No podía decidirse todavía. Era demasiado grande, demasiado extraño, demasiado lejos de todo lo que había imaginado jamás. «Necesito tiempo», le dijo al lobo. «Necesito pensar». El lobo se puso de pie, inclinó ligeramente la cabeza y regresó al bosque. Los otros 2 lobos lo siguieron, dejando a Della sola con Carrick y una elección imposible. Della pasó el resto del día explorando el valle, tratando de comprender qué era exactamente lo que se le pedía que aceptara. El claro escondido era más grande de lo que había pensado al principio, al menos 300 acres de prados y bosques, rodeados por escarpadas crestas que lo hacían invisible desde cualquier sendero o mirador. Alguien podría vivir aquí durante años y nunca ser encontrado a menos que quisiera.
Caminó por el perímetro, observando las características naturales. El arroyo que proporcionaba agua fresca durante todo el año, el prado que serviría para un huerto, los bosques que ofrecían refugio y leña. En la cresta oriental encontró lo que mencionaba el diario de Una, un puesto de vigilancia cuidadosamente construido con piedra autóctona y situado de manera que ofrecía una vista clara de los accesos al valle. Allí de pie, contemplando kilómetros y kilómetros de naturaleza salvaje ininterrumpida, Della sintió que algo encajaba. Eso era lo que había estado haciendo desde su torre de vigilancia contra incendios durante 30 años. Observar, esperar, proteger, solo que a una escala diferente y por motivos distintos. A medida que avanzaba la tarde, encontró 2 puestos de vigilancia más, cada uno situado para cubrir un acceso diferente al valle. Eran viejos, con la mampostería desgastada y cubierta de musgo, pero sólidos. Se habían mantenido recientemente. Es de suponer que el trabajo de Una continuó hasta que ya no pudo seguir subiendo. Al acercarse la puesta de sol, Della regresó al círculo de piedras. Había que explorar la segunda tienda, la más nueva. Se dio cuenta de que lo había estado evitando porque abrirla haría que todo fuera más real. En su interior encontró más pruebas de que había estado habitada recientemente. El saco de dormir era de buena calidad, moderno. El hornillo de camping era un modelo de hacía unos 5 años y había provisiones, conservas, legumbres secas, arroz, café, suficientes para varios meses, si se racionaban con cuidado. Pero lo que le llamó la atención fue la caja de madera que había en un rincón, sellada con cera para protegerla de la humedad. La abrió con cuidado. Dentro había una carta, tal y como prometía el diario de Una. El sobre estaba dirigido simplemente a la que sigue al lobo. A Della le temblaban las manos mientras lo abría. Querida amiga, comenzaba con una letra que coincidía con la del diario. Si estás leyendo esto, es que la estirpe de Shadow te ha encontrado y tú los has seguido hasta aquí. Eso significa algo. Los lobos no eligen al azar. Nunca lo han hecho. Buscan ciertas cualidades, ciertas formas de ser en el mundo. Paciencia, vigilancia, la capacidad de estar solo sin sentirse solo. No sé quién eres, pero sé que has pasado tiempo en lugares salvajes. Sé que entiendes lo que significa observar y esperar. Y sé que has llegado a un punto en tu vida en el que estás buscando algo, aunque aún no puedas nombrarlo. Yo encontré ese algo aquí. Encontré un propósito, un sentido de pertenencia a algo más grande que yo mismo. Durante 30 años, mantuve la vigilancia que Zula mantuvo antes que yo, que otros mantuvieron antes que ella, remontándonos a generaciones atrás. He protegido este valle y a la manada que lo considera su hogar, y he sido feliz, genuinamente, profundamente feliz, de una manera que nunca lo fui en mi antigua vida. Pero ahora ya no estoy. El cáncer que sospechaba en mi última entrada del diario me llevó aproximadamente 1 año después de escribirla. Tuve tiempo para prepararme, tiempo para asegurarme de que todo estuviera listo para el final, que es todo lo que podía pedir. Tienes que tomar una decisión y debe ser solo tuya. Nadie te obligará a quedarte. Nadie te juzgará si te vas. Pero si decides aceptar esta tutela, esto es lo que significa. El valle necesita protección, no de los animales, que se cuidan solos, sino de las personas, los cazadores furtivos, los promotores inmobiliarios, cualquiera que quiera explotar o destruir este lugar. Tu trabajo consiste en vigilar, advertir a la manada del peligro que se aproxima e intervenir cuando sea necesario. No tienes que quedarte todo el año. Zula me contó que los primeros guardianes pasaban aquí la temporada de crecimiento y el invierno con sus familias. Ese equilibrio es importante. Esta vocación no debería aislarte por completo del mundo. Los lobos te enseñarán lo que necesitas saber. Te mostrarán sus patrones, su territorio, sus formas de comunicarse. Confía en ellos. Llevan haciendo esto desde tiempos inmemoriales. Hay una cabaña al otro lado del valle, escondida en el bosque de cedros. La construí yo mismo a lo largo de los años. No es nada lujosa, pero es sólida y seca. Allí encontrarás diarios de guardianes anteriores que se remontan a más de un siglo. Léelos, aprende de ellos, añade tu propia historia a la de ellos. Si eliges esto, te unirás a algo antiguo e importante. Formarás parte de una cadena de vigilantes que se remonta más allá de la historia registrada. No es poca cosa.
Pero si decides marcharte, también está bien. Los lobos seguirán buscando. Son pacientes. Al final encontrarán a otra persona. En cualquier caso, gracias por seguirlos hasta aquí. Gracias por estar abierto a algo extraño y maravilloso. Y gracias por leer las divagaciones de una anciana. El valle espera. Los lobos esperan. La elección, como siempre, es tuya. Con esperanza y gratitud. Una Brightwell. Della leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su caja. Su mente daba vueltas con preguntas, objeciones y preocupaciones prácticas. Tenía 62 años. Sus hijos la necesitaban, o eso creían. Tenía un apartamento, responsabilidades, una vida. ¿Pero era así realmente? Linda y Marcus estaban ocupados con sus propias familias, sus propias carreras. La llamaban una vez a la semana más por obligación que por necesidad. Sus nietos eran ahora adolescentes más interesados en sus teléfonos que en las historias de su abuela. El apartamento era solo un lugar para guardar cosas y recoger el correo. Su vida, tal y como era, consistía en esperar la próxima excursión, la próxima oportunidad de sentirse ella misma. Y aquí había alguien que le ofrecía exactamente lo que había estado anhelando sin saberlo. Un propósito, un significado, una razón para despertarse cada mañana que iba más allá de llenar las horas hasta que volviera a dormir. ¿Pero podría realmente hacerlo? Vivir en la naturaleza durante meses, aislada de la civilización, responsable de proteger algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Caminó hasta el círculo de piedras y se sentó con la espalda apoyada en la piedra central. Carrick se acomodó a su lado, descansando la cabeza en su regazo. El sol se estaba poniendo, pintando el valle con tonos dorados y ámbar. Un par de halcones volaban en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. El arroyo cantaba su constante canción. El lobo negro emergió de entre los árboles, seguido por otros 4. Se dispusieron en un semicírculo alrededor de la piedra, observándola, pero dejándole espacio, sin amenazarla, solo presentes, esperando su decisión. Una vez tuve un marido, les dijo Della, con una voz que resonó en todo el claro. Se llamaba Tom, murió hace 5 años. Un ataque al corazón, repentino, sin previo aviso. Era guardabosques. Pasó toda su vida en estas montañas. Le habría encantado este lugar. Lo habría entendido de inmediato. Los lobos escuchaban, con las orejas hacia adelante, prestando toda su atención. Antes de morir, me dijo que yo había nacido para vigilar las cosas. Dijo que lo llevaba en los huesos, como algunas personas llevan la música en los huesos y otras las matemáticas. Dijo que tenía un don para ver patrones, para darme cuenta de cuando algo iba mal antes que nadie. Por eso se me daba bien el trabajo de vigilar incendios. Podía leer las montañas. Carrick gimió suavemente y ella le acarició la cabeza. Pero después de su muerte, ya no sabía qué estaba vigilando. El servicio forestal me jubiló, me organizó una fiesta y me dio una placa. Y de repente se suponía que había terminado. Se suponía que debía ser feliz viviendo en un apartamento, dedicándome a mis aficiones y esperando la visita de mis nietos. Miró al lobo negro. Sabes que eso no es suficiente, ¿verdad? Me has estado observando, poniéndome a prueba. Sabías antes que yo que necesitaba esto. La cola del lobo se movió ligeramente. Era el mismo gesto de reconocimiento que había visto antes. Tengo miedo, admitió. Tengo 62 años y me pides que viva en la naturaleza y proteja un valle de amenazas que ni siquiera puedo imaginar todavía. Es una locura. Eso no es lo que hace la gente normal a mi edad. Pero incluso mientras lo decía, sabía la verdad. Ella nunca había sido normal. Había pasado 30 años sola en la cima de una montaña, se había casado con un hombre que entendía que necesitaba espacio para respirar. Había sido más feliz cuando cuidaba de algo más grande que ella misma. Esto era para lo que se había estado preparando toda su vida, solo que no lo había sabido hasta ahora. Necesito ver la cabaña, dijo. Necesito leer esos diarios y luego necesito una noche para pensarlo. ¿Me lo concedéis? El lobo negro se levantó, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el bosquecillo de cedros al otro lado del valle. Los demás lobos lo siguieron y Carrick se levantó expectante. Della se echó la mochila al hombro y los siguió hacia lo que fuera que les esperaba. La cabaña estaba exactamente donde decía la carta de Una, escondida en un bosquecillo de antiguos cedros rojos occidentales, invisible hasta que estabas casi encima de ella. Era pequeña,
de unos 3,5 por 4,5 metros, pero estaba bellamente construida con troncos tallados a mano y rellenos con musgo y arcilla. El techo era de tejas de cedro, desgastadas por el tiempo y de color gris plateado, y una chimenea de piedra se elevaba en un extremo. Della empujó la puerta y entró. El interior era sencillo, pero estaba cuidadosamente dispuesto. Había una cama estrecha con un colchón de verdad. No tenía ni idea de cómo una lo había subido hasta allí. Una estufa de leña para calentar y cocinar. Estantes llenos de provisiones y libros. Una pequeña mesa con 2 sillas y una ventana que daba al valle. El suelo era de tierra apisonada, barrido y limpio, y todo el espacio olía a cedro y humo de leña. Pero lo que le llamó la atención fueron los diarios. Ocupaban toda una estantería, tal vez 30 o 40 volúmenes, encuadernados en cuero y cuidadosamente etiquetados con fechas. El más antiguo estaba marcado con las fechas 1897 a 192. El más reciente era el de una, con fecha de 2023. Entre ellos se extendía más de un siglo de custodia, registrado con una cuidadosa caligrafía por personas cuyos nombres ella desconocía. Della cogió el diario más antiguo y lo abrió con cuidado. Mi nombre es Elijah Thornton, comenzaba. Tengo 43 años. Soy trampero de profesión y llevo 5 años viviendo en este valle. Escribo este relato para que quien venga después de mí comprenda lo que yo no pude comprender cuando llegué por primera vez, que algunas responsabilidades nos eligen a nosotros, y no al revés. Leyó a la luz de la lámpara mientras fuera caía la noche. La historia de Elika era similar a la de una en muchos aspectos. Había estado siguiendo las trampas cuando se encontró con los lobos, que lo llevaron al valle, donde conoció a una anciana llamada Luna Plateada, que se estaba muriendo y necesitaba a alguien que continuara la vigilancia. Luna Plateada me dijo que su pueblo había estado aquí durante más generaciones de las que podía contar. Elijah escribió, se hacían llamar los guardianes, aunque ella dijo que era una traducción aproximada. Su propósito era sencillo, vigilar los lugares sagrados, protegerlos de quienes querían destruirlos y mantener los antiguos pactos con las naciones animales. La manada de lobos era su aliada más cercana. Los lobos custodiaban el valle, mientras que los humanos vigilaban desde las alturas, advirtiendo del peligro que se acercaba desde lejos. Era una alianza, dijo ella, tan antigua como las propias montañas. Me pidió que me quedara y yo acepté. Eso fue hace 5 años. Desde entonces he mantenido la vigilancia y nunca me he arrepentido de mi elección. Este valle me ha dado más paz de la que jamás encontré en Mormon. Civilización. Della pasó rápidamente las páginas del diario de Elijah, leyendo sobre su vida cotidiana, la caza y la pesca, el mantenimiento de los puestos de vigilancia, el aprendizaje del lenguaje de los lobos a través de sus aullidos y posturas corporales. Había vivido aquí durante 32 años antes de que su última entrada, fechada en 1929, explicara que estaba enfermo y sabía que le quedaba poco tiempo. Los lobos han encontrado a alguien, escribió con mano temblorosa. Una mujer que huyó de un marido maltratador vino a estas montañas para escapar o morir. La manada la trajo aquí hace 3 días. Se llama Ena. Es joven, fuerte y está asustada. Pero veo algo en sus ojos, lo mismo que Silver Moon debió de ver en mí. La capacidad de observar, la necesidad de un propósito. Le he contado todo. Mañana le mostraré los puestos de vigilancia y entonces mi trabajo habrá terminado. La cadena continúa. La vigilancia continúa. A continuación, Della sacó el diario de Ana. Al principio, la letra era más temblorosa, menos segura, pero se fue estabilizando la vigilancia durante 41 años, desde 1929 hasta 1970, y sus anotaciones mostraban el mismo patrón, incertidumbre inicial, que daba paso a un profundo compromiso y satisfacción. También había otros. Michael, que había sido guardabosques antes de encontrar el valle en 1970, y Sofía, que había sido bióloga especializada en fauna silvestre y llegó en 1988. Cada guardián se había quedado durante décadas. Había encontrado sentido y propósito en esta extraña vocación y había preparado cuidadosamente el camino para quien viniera después. Y ahora era su turno. Della Rusk, de 62 años, vigía de incendios jubilada, viuda, madre, abuela,
a quien se le pedía que se uniera a una cadena de vigilantes que se remontaba a más de un siglo. Guardó cuidadosamente los diarios y salió al exterior. La noche era clara, las estrellas brillaban en el cielo como solo lo hacen en la verdadera naturaleza salvaje. Los lobos estaban cerca, podía oírlos moverse entre la maleza, acomodándose para pasar la noche. Carrick estaba a su lado, mirándola a la cara como si intentara leer sus pensamientos. «¿Qué opinas, chico?», le preguntó. «¿Estamos locos por siquiera considerarlo?». Carrick movió la cola lentamente una vez. Se dirigió a la puerta de la cabaña y la miró expectante, listo para entrar, listo para acomodarse, listo para quedarse. «Ya lo has decidido, ¿verdad?», le rascó las orejas. «Lo sabías antes que yo. Por eso te uniste a ese lobo tan rápidamente. Entendiste de qué se trataba esto». Pensó en Tom y luego se permitió recordarlo de verdad. No su pérdida, ni el dolor, sino al hombre en sí, su risa, sus manos, la forma en que había entendido su necesidad de soledad sin tomárselo como algo personal. Siempre había dicho que ella estaba destinada a algo inusual, que su talento para observar y esperar era demasiado específico como para ser una casualidad. Si él estuviera aquí ahora, ¿qué diría? Ella supo la respuesta de inmediato. Le diría que confiara en sus instintos. Le diría que oportunidades como esta no se presentaban a menudo, que la mayoría de la gente pasaba toda su vida buscando el tipo de propósito que se le ofrecía a ella en ese momento. Le diría que dejara de pensar demasiado y empezara a sentir. Y cuando lo hizo, cuando dejó de enumerar objeciones y simplemente sintió que la respuesta era clara, supo que quería esto. Lo quería con una intensidad que la sorprendió. El valle, los lobos, los puestos de vigilancia, la cabaña, todo ello le llegaba al alma. Era lo correcto. Era hacia lo que se había estado moviendo toda su vida sin saberlo. Pero había preocupaciones prácticas. Sus hijos, sus responsabilidades, su vida fuera de esas montañas. No podía desaparecer como lo había hecho Una. No sería justo para Linda y Marcus. No estaría bien. Tendría que encontrar un equilibrio. La carta de Una lo mencionaba. Los primeros guardianes pasaban la temporada de cultivo en el valle y el invierno con sus familias. Ella podía hacer eso. De abril a octubre aquí, de noviembre a marzo con sus hijos y nietos. Al principio se preocuparían, pero se adaptarían y ella sería sincera con ellos, o tan sincera como pudiera, sin parecer completamente loca. Les diría que había encontrado un trabajo temporal como cuidadora voluntaria de la naturaleza. Ni siquiera era una mentira. Solo omitía algunos detalles cruciales sobre lobos, pactos ancestrales y círculos de piedra. No necesitaban saberlo todo. Solo necesitaban saber que estaba bien, que había encontrado algo significativo que hacer con su jubilación. El lobo negro apareció en el borde del claro observándola. Ella lo miró a los ojos y lo sostuvo. «Tengo que volver», le dijo. «Volver a mi camioneta. Volver a la civilización por unos días. Tengo que organizar algunas cosas, hablar con mis hijos, conseguir más provisiones, pero volveré. Elijo esto, elijo la vigilancia». La cola del lobo se movió. Esta vez fue sin duda un meneo, lento y deliberado, comprensivo. «Dame una semana», le dijo. «Volveré en una semana y me quedaré hasta octubre. Aprenderé lo que tienes que enseñarme y el próximo abril volveré para toda la temporada». El lobo inclinó la cabeza, con el mismo gesto de reconocimiento que había visto antes, y desapareció en la oscuridad. Della miró las estrellas y sintió algo que no había sentido desde antes de que Tom muriera. No solo paz, sino un propósito, una dirección, una razón para despertarse al día siguiente que iba más allá de simplemente pasar otro día. Tenía 62 años y estaba a punto de convertirse en la guardiana de un valle escondido y compañera de una manada de lobos. Era una locura. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Entró en la cabaña, se tumbó en la cama, que era sorprendentemente cómoda, y se quedó dormida inmediatamente. Carrick se acurrucó en el suelo a su lado. Por primera vez en 5 años, no soñó con la muerte de Tom. Soñó con vigilar puestos, con aullidos de lobos y con montañas que se extendían hasta el infinito. La mañana llegó con el sonido de los aullidos de los lobos, un coro que resonaba en todo el valle y parecía celebrar algo que Della no sabía nombrar. Se despertó sintiéndose más descansada que en años. Su cuerpo estaba relajado, y eso no tenía nada que ver con la comodidad de la cama, sino con la decisión que había tomado. Pasó la mañana recorriendo el valle una vez más,
memorizando sus características, comprendiendo lo que iba a proteger. El círculo de piedras, los puestos de vigilancia, el arroyo con sus aguas claras y frías, la pradera donde aún florecían flores silvestres a pesar de lo avanzado de la temporada. Era hermoso de una manera que iba más allá de la simple estética. Tenía presencia, peso, significado que ella podía sentir, pero que no podía articular del todo. Alrededor del mediodía, mientras se preparaba para volver a su campamento original y luego a su camioneta, se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. Cerca de la tienda de Una, parcialmente oculto por la hierba alta, había un pequeño ca de piedra. Della se acercó lentamente, reconociendo lo que era. Una lápida. Las piedras estaban cuidadosamente dispuestas, y alguien había tallado unas palabras en un trozo de madera plano y lo había colocado en la base de la lápida, protegido por una capa de resina transparente. Una Brightwell, 1946-2023, ella guardó la vigilancia. Así que Una había muerto aquí, como sugería su diario, y alguien la había enterrado. Los lobos. Eso parecía imposible. Pero, de nuevo, todo lo relacionado con esta situación parecía imposible. Quizás otro excursionista se había topado con su cuerpo y había hecho lo que se esperaba de él. O quizás sus pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido que no encajaba. Lejano, pero claro, el estallido de un disparo de rifle resonando en las crestas desde algún lugar al norte del valle. A Della se le heló la sangre. Los disparos no eran infrecuentes en la naturaleza durante la temporada de caza, pero esto no encajaba. Demasiado cerca del valle, demasiado cerca de los lugares ocultos que necesitaban protección. Los lobos se materializaron a su alrededor, moviéndose rápido y en silencio, con un lenguaje corporal completamente diferente al de la tranquila vigilancia que había observado antes. Estaban agitados, alarmados, y el alfa negro miraba fijamente la cresta norte con las orejas pegadas al cráneo. Otro disparo, esta vez más cerca. Luego, voces masculinas y ásperas que se propagaban por el aire enrarecido de la montaña. Della agarró su mochila y se dirigió rápidamente hacia el puesto de vigilancia del norte, seguida por los lobos. Carrick se mantuvo a su lado, ya no como un compañero amistoso, sino alerta y preparado. Cuando llegó al mirador, sacó sus prismáticos y escudriñó la entrada al valle. 3 hombres, a unos 800 metros, se movían por el bosque con rifles y mochilas pesadas. Mientras observaba, uno de ellos se detuvo para examinar algo en el suelo. Huellas, probablemente huellas de lobo. Eran cazadores, no peor. Eran cazadores furtivos. Los verdaderos cazadores no actuaban así. No se movían con tanta intensidad y concentración hacia un objetivo específico. Estos hombres estaban rastreando deliberadamente a la manada de lobos, siguiéndolos hacia su guarida, hacia el valle. La mente de Della se aceleró. Había tomado la decisión de convertirse en guardiana hacía menos de 12 horas y ya la estaban poniendo a prueba. ¿Qué se suponía que debía hacer? No tenía autoridad allí, ni capacidad legal para impedir que nadie hiciera nada. Solo era una vigía de incendios jubilada con un perro y una mochila llena de equipo de acampada. Pero lo había prometido. Le había dicho al lobo que vigilaría, que protegería el valle y a la manada que lo habitaba. Los hombres se acercaban. Uno de ellos se detuvo de nuevo, señalando hacia el arroyo, la misma ruta que Della había utilizado para entrar en el valle. Habían encontrado el rastro. En otra hora, tal vez menos, descubrirían la entrada oculta. Sacó su silbato de emergencia, del tipo que se podía oír a kilómetros de distancia, y dio 3 pitidos agudos, la señal universal de socorro. Tal vez hubiera otros excursionistas en la zona, tal vez un guardabosques de patrulla. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Los hombres lo oyeron, los vio detenerse, consultar brevemente y luego continuar con renovada cautela. Sabían que ahora había alguien más en la zona, pero eso no los disuadió. Della miró a los lobos. El alfa negro la observaba, esperando a ver qué hacía. Este era el momento, la verdadera elección, no la decisión filosófica que había tomado la noche anterior en la comodidad de la cabaña. Esto era inmediato, peligroso y completamente real. Podía marcharse, salir por la parte trasera y denunciarlo a las autoridades cuando llegara a la civilización. Para cuando alguien respondiera, los cazadores furtivos ya se habrían ido. Quizás encontrarían el valle, quizás no.
Los lobos sobrevivirían. Eran colocarse entre los cazadores furtivos y el valle, usar su presencia como barrera y esperar que fuera suficiente. La voz de Tom resonó en su memoria, algo que le había dicho años atrás después de que ella se enfrentara a un campista descuidado que había dejado basura por todas partes. La gente respeta la autoridad, Dell. Incluso cuando no tienes ninguna autoridad oficial, si actúas como si la tuvieras, la mayoría se echará atrás. Tomó una decisión. Quedaos aquí, les dijo a Carrick y a los lobos. Dejadme intentarlo a mi manera primero. Bajó del puesto de vigilancia hacia el arroyo, colocándose en el punto más estrecho del acceso, un lugar por el que cualquiera que intentara llegar al valle tendría que pasar directamente por delante de ella. Clavó sus bastones de senderismo en el suelo, se echó la mochila al hombro y esperó. Los hombres aparecieron 20 minutos más tarde. Eran 3, tal y como había contado desde arriba. Tenían entre 30 y 40 años, vestían costosos trajes de caza y llevaban rifles que probablemente costaban más que su camioneta. Se detuvieron cuando la vieron, sorprendidos de encontrar a alguien tan lejos, en medio de la naturaleza. «Buenas tardes», dijo el hombre que iba al frente. Tenía una sonrisa cautelosa, de esas que no llegan a los ojos. «No esperábamos ver a nadie por aquí». «Buenas tardes», respondió Della, manteniendo la voz firme y autoritaria. «Esta zona está cerca de la zona de caza. Tendrán que dar media vuelta». La sonrisa del hombre se desvaneció. «No estamos cazando, solo haciendo senderismo. Es una ruta panorámica». Con rifles y equipo para 3 días, Della arqueó una ceja. «Pasé 30 años en el servicio forestal. Sé cómo son los grupos de cazadores». Eso era cierto en gran parte. Había trabajado para el servicio forestal, pero no como guardabosques con autoridad para hacer cumplir la ley. Sin embargo, estos hombres no necesitaban conocer los detalles de su trabajo. «Mire, señora», dijo el segundo hombre, con un tono menos amistoso, «no estamos molestando a nadie. Solo estamos de paso. Por aquí no es así». Della no se movió de su posición, bloqueando el camino. «Hay una zona de madrigueras de lobos más adelante. Son especies protegidas. Si los encuentran en esa zona con armas, se enfrentarán a cargos federales». También era cierto en su mayor parte, aunque ella no tenía ni idea de si realmente había lobos en el valle en ese momento. Pero la amenaza era lo suficientemente real. Matar lobos podía acarrear cargos federales, y estos hombres lo sabían. El tercer hombre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, la estudió con atención. «Estás sola aquí, sin radio, sin refuerzos. Ya no eres guardabosques, ¿verdad? Solo eres una señora jubilada que intenta hacerse la heroína». El corazón de Della latía con fuerza, pero mantuvo la calma. «Tienes razón. Estoy jubilada, pero sigo teniendo mi identificación del servicio forestal. Y ya he fotografiado sus caras y su vehículo. Era un farol. No había visto su vehículo. Los guardabosques saben que estoy aquí y saben que me preocupa la actividad de caza furtiva en este sector. Cuando informe de su presencia aquí con armas, lo investigarán. ¿Quieren ese tipo de atención?» Los hombres intercambiaron miradas. El primero, el líder, calculaba las probabilidades, tratando de decidir si ella estaba fanfarroneando. Della aprovechó su ventaja. «Han venido aquí a rastrear lobos. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Pero lo que no saben es que esta manada forma parte de un estudio sobre la fauna silvestre que se está llevando a cabo. Están marcados, controlados, y tienen más valor para los investigadores vivos que el que jamás tendrán para ustedes como trofeos. Si matan a uno de ellos, tendrán a todas las organizaciones de protección de la fauna silvestre del estado encima». Otro farol, pero uno bueno. Los hombres se movieron incómodos. «No íbamos a matar a nada», dijo finalmente el líder. «Solo queríamos verlos de cerca. Fotos, tal vez con rifles de alta potencia». Della no se molestó en ocultar su escepticismo. «Claro. Bueno, ya han visto suficiente. Es hora de regresar por donde vinieron». El segundo hombre dio un paso adelante, tratando de intimidarla con su tamaño. «Y si no lo hacemos, este era el momento». Si la desafiaban, si decidían empujarla, ella no tenía forma de detenerlos. Era una mujer mayor con un bastón de senderismo contra 3 hombres armados. Pero había aprendido algo en 30 años de trabajo como vigía de incendios. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a una certeza absoluta, se echa atrás. La duda es lo que los envalentona. La certeza es lo que los detiene.
Entonces lo documentaré todo, dijo en voz baja, mirando al hombre a los ojos sin pestañear. Y cuando los guardabosques investiguen, y lo harán, tendrás que explicar por qué amenazaste a una empleada federal que estaba haciendo su trabajo. Eso es agresión, eso es un delito grave, eso es ir a la cárcel. ¿Tu ego vale tanto? El farol de ser una empleada federal era arriesgado, pero lo dijo con total confianza, y eso era lo que importaba. El líder puso una mano en el brazo de su compañero. Vamos, no vale la pena, hay otras zonas, otras manadas. Pero, dijo, vamos. Su voz era ahora firme, la voz de alguien que quiere minimizar las pérdidas. Los tres hombres se dieron la vuelta y comenzaron a bajar por el sendero. Della se mantuvo firme, observándolos mientras se alejaban, sin moverse hasta que desaparecieron de su vista. Incluso entonces, esperó otros 10 minutos, asegurándose de que no volvieran. Solo cuando estuvo segura de que se habían ido de verdad, se permitió desplomarse contra un árbol, con las piernas repentinamente débiles por la adrenalina liberada. El lobo negro apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente que ella no lo había oído acercarse. Se sentó y la miró, y ella habría jurado que había aprobación en sus ojos. Eso fue aterrador, le dijo. Nunca había hecho nada parecido. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Había hecho exactamente eso docenas de veces desde su torre de vigilancia. Había denunciado amenazas, había protegido el bosque de la imprudencia y la codicia, se había interpuesto entre lo que era precioso y lo que era peligroso. Esto era simplemente el mismo trabajo a otra escala. Se levantó, con las piernas ahora más firmes, y miró hacia el valle oculto más allá de los árboles. Necesito conocer mejor los puestos de vigilancia, dijo. Necesito comprender todos los accesos, todos los puntos vulnerables. Si esos hombres regresan, o si vienen otros, necesito verlos antes de que ellos me vean a mí. El lobo se levantó y comenzó a caminar de regreso hacia el valle. Della y Carrick lo siguieron. La vigilancia había comenzado de verdad. Della pasó los siguientes 3 días estudiando las defensas del valle con la intensidad de alguien que planea una campaña militar. El lobo negro, al que había empezado a llamar Sombra, después de que el nombre que Una le había dado a su abuelo la llevara a todos los puestos de vigilancia, todos los puntos estratégicos, todos los accesos que alguien podría utilizar para llegar al claro oculto. Descubrió que había 5 puntos de entrada principales. El desagüe del arroyo que ella había utilizado era el más obvio, pero también había 2 rutas por las crestas desde el norte y el este, y 2 accesos más difíciles a través de cañones estrechos en los lados sur y oeste. Cada uno tenía sus ventajas y vulnerabilidades, y Della los cartografió todos en su cuaderno, utilizando los conocimientos topográficos que había acumulado durante 3 décadas. Los puestos de vigilancia estaban situados de manera que cubrían todos los accesos, y ahora comprendía por qué se habían construido allí. Desde cada plataforma de piedra se podía ver a kilómetros de distancia. Se podía detectar cualquier movimiento mucho antes de que alguien llegara al valle. Los primeros guardianes habían elegido sus posiciones con precisión militar, pero también se dio cuenta de lo vulnerable que era una sola persona. Una lo había conseguido, pero Una era más joven, más fuerte, y tenía décadas de experiencia. Della tenía 62 años, se estaba recuperando del enfrentamiento con los cazadores furtivos e intentaba condensar años de aprendizaje en unos pocos días. Los lobos la ayudaron, Shadow se mantenía cerca, y poco a poco el resto de la manada, 7 en total, comenzó a tratarla como parte de su grupo. Aparecían cuando ella estaba en los puestos de vigilancia, le alertaban de sonidos o movimientos que ella había pasado por alto y se colocaban estratégicamente cuando ella se encontraba en puntos vulnerables. Carrick se integró a la perfección en la manada. Ella lo veía correr con los lobos más jóvenes, lo veía comunicarse a través de posturas y pequeños sonidos que ella apenas comenzaba a comprender. Estaba más feliz que nunca, como si finalmente hubiera encontrado el propósito que el programa de búsqueda y rescate había intentado darle sin éxito. Al 4.º día, Della regresó a su campamento original para recuperar el resto de su equipo y comenzar el viaje de regreso a su camioneta. Necesitaba volver a la civilización, necesitaba poner en marcha su nueva vida, pero abandonar el valle le parecía mal, como abandonar un puesto. Shadow la acompañó hasta el borde del valle, luego se detuvo
y la observó mientras ella continuaba bajando la montaña. Su mensaje era claro. Esto era temporal, ella volvería. La caminata le llevó un día y medio, y con cada kilómetro, el mundo moderno le resultaba más ajeno. Cuando finalmente llegó a su camioneta en el comienzo del sendero, la vista del metal, el vidrio y la gasolina le pareció chocante después de días de piedra, madera y agua. Condujo hasta Coeur d'Alene en un día, con la mente todavía en el valle, todavía procesando todo lo que había sucedido. El condominio le pareció claustrofóbico cuando abrió la puerta. Las paredes demasiado cerca, el aire demasiado viciado. Se duchó, comió comida de verdad. Estaba preocupada. No llamaste cuando regresaste de tu último viaje. Lo sé, cariño. Lo siento. He estado pensando mucho en... Della respiró hondo. Me han ofrecido un puesto. Cuidadora voluntaria de la naturaleza para un proyecto de conservación privado en Selkirk. Es un trabajo estacional, de abril a octubre. Vivir en el lugar, supervisar la vida silvestre, mantener los senderos, ese tipo de cosas. Hubo una larga pausa. Mamá, tienes 62 años. Vas a vivir sola en la naturaleza durante 6 meses seguidos. ¿Es seguro? Llevo 30 años haciendo exactamente eso, Linda. Esto solo lo hace oficial. Pero ese era tu trabajo. Tenías apoyo, comunicación, equipamiento, controles regulares. Esto suena como si estuvieras huyendo de algo. Della cerró los ojos. Quizás sí, o tal vez estoy huyendo hacia algo. He estado perdida desde que murió tu padre, cariño. Lo sabes. El apartamento, la rutina, esperar a que vengan los nietos de visita. No es suficiente. Necesito un propósito. Tienes un propósito. Eres abuela. Eres mi madre. Y seguiré siendo esas cosas. Pasaré los inviernos aquí, de noviembre a marzo. De hecho, tendremos más tiempo para estar juntas que ahora. Pero el resto del año necesito estar en las montañas. Necesito ser útil. Otra larga pausa, luego en voz baja. ¿Esto te hace feliz? Sí. La respuesta llegó sin vacilar. Más feliz de lo que he estado desde que murió tu padre. Entonces está bien. No lo entiendo, pero está bien. Solo prométeme que llamarás regularmente y que, si se vuelve demasiado, volverás a casa. Lo prometo. Hablaron durante otra hora para organizar los detalles logísticos. Linda se encargaría de vigilar el apartamento, sería el contacto de emergencia de Della y recibiría noticias semanales a través del comunicador por satélite que Della tendría que comprar. Marcus se mostró más reacio cuando Della le llamó a continuación, pero finalmente accedió con la condición de que pudiera visitarla al menos una vez durante la temporada. Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos. Della compró mejor equipo de acampada, un comunicador por satélite con baliza de emergencia y más provisiones de las que podía llevar en un solo viaje. Tendría que hacer varios viajes al valle para comprar comida y equipo para la larga temporada que se avecinaba. También fue a la biblioteca y consultó todos los libros que pudo encontrar sobre el comportamiento de los lobos, la supervivencia en la naturaleza y los conocimientos ecológicos tradicionales. Si iba a ser guardiana, necesitaba comprender realmente lo que te estaba protegiendo. Una semana después de abandonar el valle, estaba lista para volver. Su camioneta estaba cargada de provisiones. Había avisado a sus hijos y había arreglado sus asuntos. Había escrito una carta sellada y se la había dejado a su abogado explicándole todo, para que la abriera solo si le pasaba algo. Le debía a alguien toda la verdad, aunque solo la supieran después de su muerte. El viaje de vuelta al inicio del sendero duró 4 horas. Aparcó en el mismo lugar, cargó su mochila con los primeros suministros y comenzó a caminar. Esta vez sabía a dónde iba. El terreno le resultaba familiar ahora y se movía con determinación, en lugar de con incertidumbre. Carrick se adelantó, claramente ansioso por volver con la manada. Llegaron al valle en 2 días y Shadow los esperaba a la entrada del arroyo. Se puso de pie cuando la vio, moviendo la cola en señal de bienvenida, y la llevó de vuelta al claro escondido. La cabaña le hacía sentir como en casa. Desempaquetó los suministros, organizó el espacio y pasó la tarde leyendo más diarios de los guardianes a la luz de la lámpara. Cada uno de los vigilantes anteriores había dejado sabiduría de la que ella podía aprender, desde consejos prácticos sobre el mantenimiento de los puestos de vigilancia hasta la comprensión del comportamiento de los lobos o la gestión de los suministros durante las largas estaciones. Pero también habían dejado algo más,
una sensación de continuidad, de formar parte de algo que se extendía a lo largo de generaciones. Ella no estaba sola en esta extraña vocación. Se estaba uniendo a una tradición, añadiendo su eslabón a una cadena que se remontaba más allá de lo que podía rastrear. Esa noche, la manada se reunió en el prado fuera de la cabaña. Los 7 lobos, más Carrick, sentados en un círculo informal. Shadow aulló, una nota larga y ascendente que resonó en todo el valle, y uno a uno los demás se unieron en un coro que erizó el vello de los brazos de Della. Ella entendió lo que era. Era una bienvenida. Era un reconocimiento. Era la forma que tenía la manada de decirle que ahora ella pertenecía a ese lugar. Impulsivamente salió y aulló con ellos. Su voz estaba oxidada, sin práctica, pero a los lobos no pareció importarles. Aullaron juntos, humanos y lobos, unidos en una canción más antigua que las palabras. Cuando los aullidos cesaron, Shadow se acercó a ella. Era enorme. Había olvidado lo grande que era, pero su postura era amable. Tocó su mano con el hocico, el mismo saludo que le había dado a Carrick días antes, y Della sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Era real. Estaba sucediendo. Ahora era una guardiana, parte de una asociación que había protegido este lugar durante generaciones. A la mañana siguiente, comenzó su formación en serio. Shadow la llevó a patrullar el territorio, mostrándole los límites de la manada, sus zonas de caza preferidas y sus guaridas. Aprendió a leer sus huellas en la tierra blanda, a comprender sus vocalizaciones, a reconocer los sutiles signos de tensión o satisfacción en su lenguaje corporal. Pasaba horas en cada puesto de vigilancia, memorizando las líneas de visión, comprendiendo cómo cambiaba la luz a lo largo del día, aprendiendo a distinguir entre los sonidos normales del bosque y los que señalaban un peligro inminente. Practicaba moverse silenciosamente por el bosque, cubriendo terreno de manera eficiente y posicionándose para observar sin ser observada. Habilidades que creía tener desde sus días como vigía de incendios, pero que necesitaban perfeccionarse para este nuevo papel. Y aprendió a conocer el valle, cada arroyo, cada pradera, cada bosque antiguo. Aprendió por dónde pasaban las manadas de alces al atardecer, dónde pescaban los osos por la mañana temprano, dónde anidaban las águilas en los pinos más altos. Pasaron 2 semanas de estudio intensivo, luego 3, septiembre dio paso a octubre, los álamos se tiñeron de dorado en las crestas y las noches se volvieron más frías. Della sintió que ella también cambiaba, se volvía más delgada, más fuerte, más en sintonía con los ritmos de la naturaleza. Una tarde se encontraba en el puesto de vigilancia del norte, escudriñando los accesos por costumbre, cuando vio un movimiento que la hizo alcanzar sus prismáticos. Eran 3 hombres, los mismos 3 que habían intentado entrar en el valle anteriormente. Habían vuelto, y esta vez iban con cuidado, moviéndose lentamente, atentos a cualquier señal de presencia humana, tomando una ruta diferente que se acercaba desde un punto ciego que ella no había cubierto adecuadamente. A Della se le encogió el corazón. Esperaba que se hubieran rendido, que se hubieran convencido de que los lobos no merecían la pena. Pero los cazadores furtivos solían ser persistentes, sobre todo cuando se sentían avergonzados o rechazados. Tenía que detenerlos de nuevo, pero esta vez esperaban resistencia. Esta vez quizá no se echaran atrás. Miró a Shadow, que la había acompañado al puesto de vigilancia. El cuerpo del lobo estaba tenso, con los ojos fijos en los hombres que se acercaban. «Tenemos que proteger el valle», le dijo. «Cueste lo que cueste». Shadow retrocedió los labios, dejando al descubierto los dientes. No era exactamente un gruñido, pero casi. Lo había entendido. El territorio de la manada estaba amenazado y había que hacer frente a las amenazas. Della comprobó su comunicador por satélite. No había señal allí. Las crestas la bloqueaban. Tendría que subir a un terreno más elevado para pedir ayuda, pero eso le llevaría al menos 1 hora, y para entonces los cazadores furtivos estarían en la entrada del valle. Volvía a estar sola, pero esta vez no era solo una mujer con un bastón de senderismo y un buen farol. Esta vez tenía a los lobos. «Muy bien», dijo en voz baja. «Demostrémosles lo que realmente significa ser guardianes». Comenzó a descender desde el puesto de vigilancia, moviéndose con rapidez pero con cuidado. Shadow a su lado. Tenían unos 30 minutos antes de que los cazadores furtivos llegaran a la entrada del valle.
30 minutos para preparar una defensa que los ahuyentara para siempre. La verdadera prueba estaba comenzando. Della llegó a la entrada norte del valle con 10 minutos de sobra. Ahora podía oír a los cazadores furtivos. Sus voces se propagaban por el aire fino de octubre, seguras y despreocupadas. Creían que estaban solos. Creían que habían burlado a la anciana que se había enfrentado a ellos antes. Estaban a punto de descubrir que no era así. Shadow había desaparecido entre los árboles, yendo a reunir a la manada. Della se colocó en el estrecho cuello de botella donde el sendero entraba en el valle, el mismo lugar que había utilizado antes. Pero esta vez tenía un plan. Sacó varios objetos de su mochila, el silbato de emergencia, su linterna frontal, su spray antiosos y la pequeña bocina de aire que había traído para ahuyentar a los animales salvajes agresivos. No eran armas propiamente dichas, sino herramientas que podían crear confusión y miedo en las circunstancias adecuadas. Los hombres aparecieron tras la curva, 3 de ellos, igual que antes, portando rifles y moviéndose con la arrogancia de quienes creían haber descubierto a su adversario. Se detuvieron al verla, con una expresión de sorpresa en sus rostros que pronto se convirtió en enfado. «Tú otra vez», dijo el líder. Esta vez no sonrió. «Pensábamos que te habías rendido y te habías ido a casa. Ahora vivo aquí, de esta zona protegida. Están invadiendo un terreno protegido». «¿Protegido por quién? ¿Una anciana?», se rió el segundo hombre. «Lo hemos comprobado después de la última vez. No hay ningún proyecto de conservación registrado aquí. No hay ninguna protección legal. Nos has mentido». Della sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo el rostro impasible. Habían investigado y habían descubierto su engaño. Eso complicaba considerablemente las cosas. «No importa», dijo. «Esto sigue siendo propiedad privada y no sois bienvenidos aquí. Propiedad privada en medio del bosque nacional». El tercer hombre negó con la cabeza. «Eso no es así. Tenemos tanto derecho a estar aquí como tú». El líder se acercó con su rifle en la mano, sin darle importancia, pero presente. «Mira, no queremos problemas. Solo queremos ver a los lobos. Quizás llevarnos un trofeo si se presenta la oportunidad. No puedes detenernos, y ambos lo sabemos. Así que, ¿por qué no te apartas y nos dejas pasar?» Era el momento. Della podía ceder, podía dejarlos entrar en el valle y esperar lo mejor. Probablemente los lobos sobrevivirían. Eran inteligentes, recelosos de los humanos, capaces de desaparecer en la naturaleza. Pero el valle en sí se vería comprometido. Estos hombres se lo contarían a otros, y pronto el lugar escondido se vería invadido por cazadores, fotógrafos y curiosos. El antiguo refugio quedaría destruido por la exposición. No podía permitirlo. «No», dijo simplemente. La expresión del segundo hombre se ensombreció. «Escuche, señora». Fue entonces cuando la sombra salió de entre los árboles. El lobo negro se materializó desde las sombras como algo salido de una pesadilla, enorme, oscuro y completamente silencioso. Se colocó junto a Della, con el hombro a la altura de su cadera, y fijó sus ojos amarillos en los 3 hombres con intensidad depredadora. Los hombres se quedaron paralizados. Levantaron los rifles, sin apuntar del todo, pero preparados. «No lo hagan», dijo Della con dureza. «Es una especie protegida. Si disparan a ese lobo, serán acusados federalmente, independientemente de en qué terreno estemos». «Nos está amenazando», dijo el líder, pero su voz había perdido su confianza. «Está a mi lado. Eso no es una amenaza, es una advertencia. Hay una diferencia». 2 lobos más salieron del bosque, la hembra gris y el macho marrón. Tomaron posiciones flanqueando la sombra, creando una línea de depredadores entre los hombres y la entrada del valle. «¿Qué demonios es esto?», susurró el tercer hombre. «Los lobos no hacen esto. No trabajan con personas». «Esto sí», dijo Della. «Han estado protegiendo este valle durante generaciones y han decidido que ahora formo parte de la manada». Aparecieron 4 lobos más, completando la manada. 7 lobos y un pastor alemán, todos juntos, todos concentrados en los 3 intrusos, con una atención inquebrantable. Los cazadores furtivos retrocedieron un paso, luego otro. Ahora tenían los rifles en alto, pero les temblaban las manos. 7 lobos contra 3 hombres. Las matemáticas no les favorecían, especialmente en un espacio reducido donde los rifles serían torpes y los lobos serían devastadoramente eficaces. «Esto es una locura», dijo el líder. «Los lobos no hacen eso. No es natural». «Tienes razón», coincidió Della. «No es natural, es ancestral.
Es una alianza que existía antes de que tus antepasados llegaran a este continente y te está diciendo muy claramente que tienes que irte. Shadow dio un paso adelante. La hembra gris hizo lo mismo. La fila de lobos avanzó lenta y deliberadamente, haciendo retroceder a los hombres. Última oportunidad, dijo Della. Marchaos ahora pacíficamente y no volváis, o quedaos y ved lo que pasa cuando amenazáis el territorio de una manada de lobos. El líder miró a sus compañeros, vio el miedo en sus rostros y tomó la decisión inteligente. De acuerdo, nos marchamos, pero esto no ha terminado. Lo denunciaremos. ¿Denunciar qué? Que estabais invadiendo propiedad privada con la intención de cazar furtivamente animales protegidos y que los lobos os han ahuyentado. Buena suerte con eso. La voz de Della era ahora dura. Toda pretensión de cortesía había desaparecido. Vete ahora. Los hombres se dieron la vuelta y se retiraron, caminando al principio hacia atrás, sin apartar la vista de los lobos, y luego girando y moviéndose más rápido una vez que estuvieron a la vuelta de la esquina. Della y la manada los siguieron, manteniendo la presión, alejándolos cada vez más del valle. Persiguieron a los cazadores furtivos durante casi 2 millas. Los lobos mantuvieron una formación holgada que obligaba a los hombres a seguir avanzando, sin provocarles pánico y hacerles cometer alguna estupidez. Della se quedó atrás, dejando que la manada hiciera lo que mejor sabía hacer: presionar, comunicar la amenaza con su presencia en lugar de con violencia. Cuando llegaron a un punto en el que el camino se bifurcaba, una rama llevaba de vuelta al inicio del sendero y la otra se adentraba más en la naturaleza. Shadow se detuvo. Los hombres tomaron la rama que llevaba al inicio del sendero, prácticamente corriendo, con su confianza inicial completamente destrozada. Della sacó la vieja brújula de Tom de su bolsillo, con el latón caliente por estar cerca de su cuerpo, y comprobó su posición. Ahora estaban bien fuera del territorio inmediato del valle, lo suficientemente lejos como para que los hombres tuvieran que tomar la decisión deliberada de regresar en lugar de tropezar accidentalmente. Miró a Shadow. ¿Crees que volverán? La cola del lobo se movió ligeramente, quizá en lo que era su versión de un encogimiento de hombros. Quizá sí, quizá no. Pero ya habían sido advertidos 2 veces y habían visto que el valle tenía defensores que no se le echarían atrás. La mayoría de la gente, cuando se enfrentaba a ese tipo de resistencia, buscaba objetivos más fáciles. La manada se dio la vuelta y comenzó el viaje de regreso al valle, moviéndose a un ritmo cómodo. Della lo siguió a su propio ritmo, con las piernas cansadas, pero con el ánimo alto. Lo había conseguido. Había protegido el valle, no mediante la violencia o la autoridad legal, sino a través de la colaboración y la determinación. El sol se estaba poniendo cuando llegaron al claro escondido. El círculo de piedras brillaba con un color ámbar en la luz que se desvanecía, y la cabaña parecía cálida y acogedora en su bosquecillo de cedros. Della encendió el fuego en la estufa de leña, preparó la cena con sus provisiones y se sentó a la pequeña mesa para escribir su primera entrada en su diario de guardiana. El 15 de octubre de 2025 comenzó con una letra firme a pesar del cansancio de su mano. Me llamo Della Rusk, tengo 62 años, soy una vigía de incendios jubilada, viuda, madre y abuela. Hace 2 semanas me convertí en la guardiana de este valle y en compañera de la manada de lobos que lo habita. Hoy me he enfrentado a mi primera prueba real. Los cazadores furtivos han vuelto, decididos a entrar en el valle a pesar de haber sido advertidos anteriormente. No tenía autoridad legal para detenerlos, ni posición oficial que hacer valer, ni refuerzos a los que recurrir. Todo lo que tenía era mi compromiso de proteger este lugar y la confianza de los lobos. Fue suficiente. Shadow y la manada se mantuvieron a mi lado. Crearon una barrera que los cazadores furtivos no pudieron cruzar sin violencia y los ahuyentaron del valle. No sé si volverán, no sé si vendrán otros, pero sé que estaré aquí vigilando y preparada mientras sea necesario. Una tenía razón en todo. Esta vocación es extraña y exigente, pero también profundamente satisfactoria de formas que no podía imaginar. He vuelto a encontrar un propósito. He encontrado un lugar donde mis habilidades y mis instintos importan, donde puedo marcar una diferencia real. Tom lo habría entendido. Siempre decía que yo estaba destinada a vigilar las cosas, pero hasta ahora no sabía el alcance que eso tenía. Hizo una pausa y miró por la ventana a la manada, que se acomodaba para pasar la noche alrededor del claro.
Carrick estaba con ellos, ahora totalmente integrado, indistinguible de los lobos, salvo por su complexión ligeramente diferente. Hoy me he unido a algo antiguo, continuó escribiendo. Una cadena de vigilantes que se remonta a generaciones atrás. Gente que eligió proteger lo que era precioso en lugar de explotarlo. No sé cuánto tiempo podré mantener esta vigilancia. No soy joven y el trabajo es exigente, pero lo haré mientras pueda, y cuando llegue mi hora, me aseguraré de que haya alguien más preparado para continuar. El valle está a salvo esta noche. La manada está a salvo. La vigilancia continúa. Firmó con su nombre, cerró el diario y lo colocó en la estantería junto a los demás. Su historia formaba ahora parte del registro, su compromiso documentado para quienquiera que viniera después. Afuera, Shadow aulló una larga nota ascendente que hablaba de territorio defendido, manada intacta, equilibrio mantenido. Los demás se unieron a él y Della se encontró sonriendo. Salió a la fría noche de octubre y miró las estrellas, brillantes e innumerables sobre su cabeza. Las mismas estrellas que habían visto los antiguos guardianes, las mismas estrellas que una había contemplado durante sus 30 años aquí. Estoy en casa, dijo en voz baja a la noche, a las montañas, al recuerdo de Tom. Y no estaba en el apartamento, con sus cuidados muebles y sus habitaciones vacías, sino aquí, en un valle escondido, con lobos como compañeros y un propósito que la sostenía. Había pasado 5 años buscando esta sensación, y ahora que lo había encontrado, comprendía lo que había estado echando de menos todo este tiempo. No era la comodidad, ni la seguridad, ni la jubilación tranquila que todos esperaban que ella deseara. Era un propósito, el saber que su presencia importaba, que su vigilancia protegía algo irreemplazable. Tenía 62 años y su verdadera vida, la vida para la que estaba destinada, acababa con su pelaje oscuro casi invisible en la noche. Se sentó y ella apoyó la mano en su cabeza, sintiendo su calor, la sólida realidad de su compañerismo. Gracias, le dijo, por encontrarme, por elegirme, por confiarme esto. El lobo se apoyó contra su pierna y permanecieron juntos bajo las estrellas, la guardiana y el lobo, vigilando el valle que ahora era su responsabilidad compartida. La vigilancia continuó, como siempre había sido y como siempre sería. 3 semanas más tarde, con la llegada de noviembre y las primeras nevadas, Della se preparó para abandonar el valle durante el invierno. Había pasado el tiempo reforzando sus conocimientos, memorizando cada detalle, asegurándose de que la cabaña estuviera segura y abastecida para su regreso en abril. La manada parecía entender lo que estaba pasando. Se habían vuelto más tranquilos, más atentos, pasando más tiempo cerca de la cabaña, como si quisieran memorizar su presencia tal y como ella había memorizado la de ellos. En su última mañana en el valle, Della caminó hasta cada puesto de vigilancia por última vez. El puesto del norte, donde se había enfrentado por primera vez a los cazadores furtivos. El puesto del este, con su vista de 3 crestas y el valle debajo. El puesto del sur, donde los álamos crecían densos y dorados incluso bajo la nieve recién caída. En cada uno de ellos se despidió en silencio, prometiendo volver, grabando las vistas en su memoria para sostenerla durante los meses de invierno en la civilización. De vuelta en la cabaña, hizo las maletas con cuidado, dejando la mayor parte de sus provisiones para la próxima temporada, pero llevándose lo necesario para tranquilizar a sus hijos y demostrarles que estaba sana y salva. Dejó el diario del guardián en su estantería, pero guardó en su mochila su propio diario, que ahora contenía entradas que abarcaban todo el otoño. Seguiría escribiendo durante el invierno, documentando sus pensamientos y preparativos para la próxima temporada. Shadow esperaba fuera de la cabaña, paciente e inmóvil. El resto de la manada estaba cerca, observando desde el árbol. «Volveré en abril», le dijo Della. «La primera semana, tan pronto como la nieve se derrita lo suficiente como para que sea posible la caminata. Esto no es un adiós, es solo un hasta luego». La cola del lobo se movió una vez. Reconocimiento y aceptación. Se echó la mochila al hombro, echó un último vistazo a la cabaña y comenzó la caminata. Carrick caminó a su lado y, para su sorpresa, Shadow lo siguió. Llegaron a la entrada del valle antes de que el gran lobo se detuviera, reacio a alejarse más del territorio de la manada. Della se arrodilló y le rodeó el cuello con los brazos, respirando su aroma salvaje. «Manténlos a salvo», susurró. «Volveré pronto».
Shadow toleró el abrazo por un momento, luego se apartó y trotó de vuelta hacia el claro escondido. Della lo observó hasta que desapareció y luego continuó bajando la montaña. La caminata le llevó 2 días y con cada kilómetro sentía que cambiaba de mundo, que la guardiana se desvanecía y que la abuela y la madre emergían. No fue una transición cómoda. Se sentía dividida de alguna manera, tironeada entre dos versiones de sí misma que aún no encajaban del todo. Pero lo harían. Ella haría que encajaran. Encontraría la manera de honrar ambas vocaciones. Cuando llegó a su camioneta, se permitió un momento de tristeza por marcharse. Luego arrancó el motor y comenzó el viaje de regreso a Coeur d'Alene. Linda la estaba esperando en el apartamento cuando llegó, habiendo usado su llave para llenar la nevera y ventilar las habitaciones. Abrazó a Della con fuerza, sosteniéndola más tiempo de lo habitual. «Te veo diferente», dijo Linda, estudiando su rostro. «Más delgada, más fuerte, quizá más, no sé, más como tú misma». «Me siento yo misma», confirmó Della, «más que en años». Pasaron la tarde hablando, y Della editó cuidadosamente sus historias para eliminar los elementos más inverosímiles. Habló del valle, de sus tareas, del mantenimiento de los senderos y la vigilancia de la fauna, de la satisfacción de realizar un trabajo útil. Mencionó que había visto lobos, pero no explicó el papel que desempeñaban en su vida. Algunas verdades no estaban destinadas a ser compartidas, no porque fueran vergonzosas, sino porque eran demasiado extrañas para que se creyeran fácilmente. Marcus la visitó la semana siguiente con su familia, y Della se sintió genuinamente feliz de verlos, feliz de abrazar a sus nietos y escuchar sus dramas adolescentes y sus logros escolares. Le preocupaba que el valle hiciera que la vida normal se sintiera vacía, pero en cambio, le dio la energía para comprometerse plenamente con su familia. Volvió a tener un propósito, lo que significaba que tenía recursos emocionales que compartir. Los meses de invierno pasaron con un ritmo que la sorprendió por lo agradable que era. Pasó tiempo con su familia, hizo excursiones cortas por las montañas cercanas y leyó vorazmente sobre ecología y gestión de la vida silvestre. Escribía en su diario todas las noches, procesando sus experiencias y planificando la próxima temporada. Y esperó, con paciencia, pero con impaciencia, esperó la primavera. Cuando finalmente llegó abril, con el deshielo comenzando en serio y las primeras flores silvestres brotando del suelo fangoso, Della cargó su camioneta y se despidió. «Nos vemos en noviembre», le dijo a Linda. «Nos comunicaremos semanalmente por satélite, tal como acordamos. Y si me necesitas con urgencia, puedo llegar en 2 días». «Lo sé, mamá. Solo cuídate». «De acuerdo. Eres todo lo que nos queda». «Estoy a salvo», le aseguró Della. «Más a salvo de lo que crees. Tengo buenos compañeros allí arriba». Condujo de vuelta al inicio del sendero, con el corazón más ligero a cada kilómetro que recorría. Cuando se echó la mochila al hombro y comenzó a caminar, sintió que volvía a casa en el sentido más auténtico. Las montañas le dieron la bienvenida. El bosque abrió sus caminos y sus pies encontraron inmediatamente su ritmo. Llegó al valle en su segundo día, acercándose a través del arroyo mientras el sol de la tarde lo pintaba todo de oro. Y allí, esperando en el círculo de piedras, estaban Shadow y toda la manada. 7 lobos más 3 nuevos cachorros nacidos durante el invierno, todos observándola acercarse. Carrick se separó del grupo y corrió hacia ella, moviendo la cola frenéticamente, y Della se arrodilló para abrazarlo. «Yo también te extrañé, chico. Extrañé mucho todo esto». Shadow se acercó con más calma, tocó su mano con el hocico a modo de saludo, luego se dio la vuelta y la guió hasta la cabaña. La puerta se abrió suavemente. Todo estaba tal como lo había dejado. Los diarios del guardián en su estantería, la estufa de leña fría pero lista, la mesa y las sillas esperando su regreso. Della desempacó sus provisiones, ordenó sus cosas y se sentó a escribir su primera entrada de la nueva temporada. Comenzó el 8 de abril de 2026. He vuelto. El valle es precioso. La manada prospera. Y yo estoy exactamente donde debo estar. Esta es mi vida ahora, dividida entre 2 mundos, perteneciendo plenamente a ambos. Soy una abuela que cuida de los niños en invierno. Y soy una guardiana que cuida de los lobos y la naturaleza desde la primavera hasta el otoño. Soy Della Rosk. Tengo 63 años y mantengo la vigilancia. Afuera, la manada aullaba para darle la bienvenida y Della sonrió.
Estaba en casa, por fin, sin lugar a dudas, en casa. La vigilancia continuaba. La cadena permanecía intacta, y en un valle escondido en lo profundo de las montañas Selkirk, una antigua alianza entre humanos y lobos seguía viva, protegida por una vigilante de incendios jubilada que había encontrado su propósito en el lugar más inesperado. Algunas vocaciones nos eligen. Algunas responsabilidades nos encuentran cuando estamos preparados, aunque no supiéramos que las estábamos buscando. Y algunos vínculos entre humanos y animales salvajes, entre el pasado y el presente, entre el deber y el amor, trascienden todo lo que creíamos saber sobre el mundo. Della había encontrado todo eso y más. Se había encontrado a sí misma y seguiría vigilando, temporada tras temporada, año tras año, mientras pudiera. Y cuando llegara su hora, otra persona seguiría a los lobos hasta este valle, leería sus diarios y decidiría continuar con la vigilancia. La cadena permanecería intacta, el valle seguiría protegido. La alianza perduraría como siempre lo había hecho, como siempre,